mismo es el de abajo. Ajá. Ok. Ay, pero es que siento que me quedo muy... Ahí está. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos sean a este tercer capítulo de Platicando y Aprendiendo. Pues si no han visto los dos primeros capítulos, vayan para que sepan cómo está la dinámica. Se trata de platicar de temas específicamente que nos han dado, de interés, de polémica más que nada, para llegar a un aprendizaje sobre ellos. Y pues aquí estoy otra vez acompañado de... Guadalupe Díaz, un gusto verlos Que ya de para este nuevo. tercer video pues ya deben de saber quién es. Sí, si no, pues no se preocupen, nos van a ir conociendo. Sí, ya sabrán que yo soy el mal hablado, el que no se toma muchas veces las cosas en serio, hasta cierto punto, porque todo lo que digo es con seriedad, pero sí buscándole el lado positivo. Pero nos hace reírnos un rato, nos divertimos aquí. En el video pasado tuvimos que algunos cortes, que espero, no es cierto, creo que no voy a cortar, o no corté. ¿Qué estoy diciendo? Eso ya no va, ¿verdad? Mira, no lo sabemos, pero si cortaste esas partes, esperemos que aquí no vuelva a pasar. No. Y si pasa, les repetimos, si no sale en YouTube, si están viendo el video y hay Vayan a alguna Spotify. parte que no, directos a Spotify para que sepan de qué se perdieron. Bueno, continuando al tema polémico que tuvimos anteriormente, pues vamos a hablar de las consecuencias. Hablamos de las consecuencias de aceptar la responsabilidad de nuestros actos, y pues creemos que también basado en eso pudimos desarrollar el tema de las penas de muerte, lo cual pues es algo complicado porque a final de cuentas los temas que hemos estado hablando hemos visto que el ser humano juega a ser Dios. Sí, ¿no? Tomando ciertas decisiones. Está feíta esta parte. Hablábamos en la ocasión pasada de ser responsable sobre la vida de otra persona, de respetar su decisión de querer vivir o no, de tomar ciertas medidas para conservar su vida. Aquí nos vamos a ir a un punto que sí se relaciona, pero pues también como que nos lleva a ver ahí qué onda, porque hablamos de tomar la decisión de quitar una vida, pero ya con un contexto bastante diferente. No por una enfermedad, no en la cuestión de respetar si quiere vivir o no, O sino sea, ya tomar la decisión, pues ya por él. ¿Por qué? Por decisión de otra persona. Más que en la anterior pues hablábamos de que yo puedo tomar las decisiones sobre de mi vida, pero aquí es todo lo contrario, que alguien más tome la decisión de tu vida para saber cómo vas a morir. También está... Y también como consecuencia de las decisiones que tomas. Sí, claro, o sea, también vamos a hablar, ya lo estuvimos platicando hace rato antes de grabar, que vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes, que vamos a llevarlo todos para que a final de cuentas aprendamos algo nuevo. Sí, pero... si es el primer video que están viendo, sepan que va a haber muchos paréntesis en la plática, nos vamos a desviar de muchas cosas porque aquí es lo interesante, ¿no? Sí. No es solo abordar el tema central, sino divagar aprender de ahí a otras ver cosas qué más sale, mientras hablas de algo, ¿no? Hay mucho que se relaciona. Y aparte está chido porque cuando tú llegues a una conversación con tus amigos ya vas a tener temas de interés que puedes hablar con ellos como de, oye, ¿qué piensas de esto? Y ya, al final de cuentas te agarras a cachetadas o no con ellos, ya es mi aparte, pero... Sí, o sea, si te sale esta conversación entre amistades y llega el punto de, bueno, pues ya lo dijimos, ¿qué más? Ya tú sales, esto se relaciona. ¡Boom! Si tú eres de las personas que te vas a agarrar antes de que veas este video, exactamente este video es para ti, para que sepas qué te puede esperar después por una mala decisión. Pero pues arranquemos, bueno. Pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte, primero que nada? Pues es terminar la vida de una persona como una consecuencia legal ante ciertos delitos. Ok, entonces si yo cometo un delito, es la consecuencia, ya no es cárcel, o sea, ya va a terminar completamente con tu vida. Ok, eso es pena de muerte. En ciertos delitos. Sí, ciertos delitos, porque pues no... Bueno, Y también vamos a checar aquí que depende país. Y sí, esto también está interesante cómo pero pues vámonos primero paso a paso. Ok, ciertos delitos te llevan a quitarte, o más bien a que alguien más tome la decisión de quitarte la vida, ¿no? En México actualmente parece que no está permitido, según lo que estuvimos investigando. Si alguien sabe de alguna reforma, ¿qué es? ¿Constitucional? Ajá. Constitucional que ya está aprobado, pues igual y nos lo comenta. Sí, nos dejan esa información. Fuera de ahí, nosotros por lo que investigamos, sabemos que actualmente no está permitida porque ya entran derechos humanos y ya es brutalidad policíaca.
Brutalidad valenciana. Pero, pues, No, sí. pero sabemos que en el 2005, en el artículo 22 constitucional, fue erradicado, ya en la reforma impresa estaba, desde Ya. el 2005 ya aquí en México, pues como que Ya se no. quitó esta parte Pero de... esa estaba pensada para asesinos, secuestradores y violadores. Fíjate que al principio era para traiciones a la patria, Ok, salteo sí. de caminos, sedición, para parricidio, para homicidio con agraviante, para algún delito en cuestión militar y, O sea, más que nada que tengan que ver con el gobierno y la traición a la patria, ¿no? O sí, sea, y el eso está bien homicidio interesante. pues con agraviante, o sea, ya hay Está bien premeditado ajá. todo. Está bien interesante porque anteriormente se pedía como requisito, bueno, todavía en algunas dependencias de gobierno se pedía como requisito la cartilla militar para los hombres. Entonces, al no tenerla, es considerado una traición a la patria. Y más ahorita con Qué estas interesante. situaciones de guerra que están unos contra otros países, cuando se llegase a mandar a una persona a la guerra, pues son primeramente los jóvenes que entran en cierto rasgo y que tengan esta cartilla como que comprueba que son ciudadanos mexicanos. Y al no tenerla, pues es considerado traición a la patria. Entonces, no sé si todavía siga vigente en esa situación para matarnos, para tener esa pena de muerte. No. Probablemente todavía se considere como... No, o sea, sí, o sea, de que estás traicionando Sí, bueno, pero no creo ustedes, que porque ya yo sí la tengo. no creo que ya vaya como que a Pero volvemos ya a pena de muerte. actualmente, o sea, ya no es tan indispensable como antes lo era. O sea, actualmente yo creo que con los censos y las formas de manejar el conteo de la población, pues ya saben cuántos irían a la guerra y cuántos no. Fíjate que en la ocasión pasada también mencionábamos esta parte de la cuestión de género y conforme fue, digamos que pasando el tiempo, esta cuestión de la pena de muerte fue eliminando ciertos aspectos. O sea, primero era como general, ¿no? A quien irrumpa en alguno de estos delitos, pues ahí va. Y luego se fue quitando, o sea, ya era como de sí se aplica, pero ¿qué crees? Para las mujeres no. Ah, qué chiste. ¿Dónde está la igualdad, mujeres? Y luego era como de, va, o sea, a las mujeres no se les va a aplicar y tampoco a los mayores de 70 años. O sea, si ya Bueno, llega tu delito pero, mayor de pues, 70, o sea, ya déjalo tú ahí que pues acabe sus sí, o días, ¿no? sea, los mayores de 70 años, pues voy de acuerdo, ya están más para allá que para acá. Pero, o sea, sí, o sea, realmente, o sea, la pena de muerte para una persona mayor, pues sí sería como que innecesaria porque, o sea, estando en la cárcel, o sea, lugares donde realmente peleas diario por tu vida, pues, ¿cuánto pueden llegar a tardar eso? Bueno, claro está que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces muchas veces ellos son líderes de cárteles o líderes de... Bueno, estamos hablando si llegan en esa situación. Si es alguien que es primera vez a los 70 años estar en un reclusorio, pues sí es medio feo, ¿no? Sí, pues esa es como que la cuestión. Ya después de que se eliminó como esta parte, Ajá. ya empezaron a buscar las condiciones Pues más es que ya favorables para hacerlos sin ajá. verse tan bárbaros. Ajá, o sea, sí, ya también entra el dichoso derechos humanos, ¿no? O sea, ya de El no dichoso. hagas, o sea, sí digo, porque derechos humanos entra ya en situaciones muy controversiales, ¿no? O sea, en situaciones donde ya hay abuso tanto de la parte que te está atacando como de la parte que te está defendiendo o que ya están en contra de tus derechos. Sí, pues ya ahí entró como para decir, o sea, sí, a lo mejor pues, lo vas a matar, ¿no? Porque estuvo Ajá, cabrón lo que hizo, pero pues pero de tampoco no bonita te manera, manches, ¿no? o sea, antes estaba chido porque era en Estados Unidos se consideraba, o sea, pena de muerte mandarlo a la silla eléctrica y Estaba lo chido, veías, dice. o sea, lo veías ahí todo, o sea, muriéndose electrocutado, ¿no? Fíjate Y que ahorita es como de, pues hazlo sí, pero di que se murió en la cárcel, o sea, vi que se murió en la cárcel. No, era esta parte como de, o sea, sí lo vas a hacer, pero, pues, o sea, tú también estás condenando a lo mejor a una persona que mató a otra persona y dijiste, ay, no, qué bárbaro, ¿no? Lo mató. pero, O sea, qué cruel. Y tú llegas y dices como de todo sádico, van a torturarlo y lo van a quemar y lo quiero ver retorcerse enfrente de mí. O sea, era como de, pues, no, se anteriormente, supone... pero así era, o sea, Sí, o y sea, no necesariamente o sea, estamos hablando de que aquí ya fue algo que ya estaba monopolizado, o sea, una cultura ya más estructurada, pero anteriormente era...
No, sí, y es a lo que voy. Es cuando entró Los derechos desmembraba humanos. y ahí no había derechos humanos y todos vivían felices y contentos. Es cuando entró derechos humanos y dijo, o sea, sí va, lo vas a matar, lo vas a privar de su vida, pero, o sea, también tú estás diciendo como de, no, porque lo voy a condenar, hizo esto, y o sea, estás haciendo lo mismo, estás siendo cruel y estás buscando una cuestión más de espectáculo que de justicia. O sea, antes, Entonces ya ahí antes los entró y mandaban dijo, al ¿sabes Coliseo qué? y les ponían Así, a pelear ¿no? con los leones y no pasaba nada. Bueno, volvemos a, ¿no? ¿Se imaginan seguir en esa época y que por qué No, ajaja, es te que, reíste de algo más? pero es que está chistoso porque a final de cuentas los coliseos actualmente son las cárceles. O sea, Pero no, pues tampoco es como que tengas ahí el entretenimiento de, ah, mira, es domingo, vamos a que todo el pueblo vea cómo se están matando en la cárcel. Pues no, no, pero a final de tampoco. cuentas sí tiene cierta complacencia en saber que a una persona no le está yendo bien y está luchando constantemente por su vida en un lugar determinado. La única diferencia es que ya no lo estás viendo y en teoría eso es mejor. Pues es que sí es la cuestión, digamos que civilizada que O encontramos. sea, Según. sí, o sea, porque antes por lo menos se obtenía un beneficio económico Del show. del show, ¿no? O sea, todos los que querían entrar eran invitados y a final de cuentas ahí no estaba mal visto. Pero, pues ya no estamos en esa época, hay que ser civilizados, derechos humanos intervienen por todos. Fíjate que en México se venía buscando esta parte de abolirlo, decir De como de quitarlo. no, ya, Ajá. ya no se va a aplicar. Y muchas cuestiones son muchos, sí, mucha parte de los gobiernos Ajá. o de estos cambios de gobierno que hemos tenido por nuestra democracia se detuvo porque la situación tan precaria que se tenía en las cárceles era como de Lo no los puedo era lo tener vivos. suficiente. Era como de no, es que, o sea, no, necesito como que ir depurando, ir sacando gente porque ya lo tengo hasta Sí, ya no más, es que, no tengo para de darles de hecho, comer para que vivan de manera digna, entonces pues es la opción que tengo y era como de, o sea, sí lo voy a hacer, pero deja que yo acabe de gobernar mi periodo y ya el que venga que lo haga. Y se fue dejando por mucho tiempo hasta que ya, como dijimos, hasta donde tenemos entendido, en 2005 se dijo ya, hasta aquí llegó y a partir de ahí ya pero es que no se aplica. realmente, o sea, a ver, vámonos un poco antes de la pena de muerte. O sea, ¿cómo puedes dictaminar que... Bueno, obviamente sabemos que el estar en la cárcel o lo que se busca es quitarte lo único que en teoría tienes, ¿no? Que es la libertad. O sea, quitándote la libertad ya eres preso. Así estés en una cárcel o estés en una casa, ya no eres una persona libre, ya estás encerrado. Pero, o sea, ir más allá de a tal grado de que una persona determina cuántos años vale lo que hiciste, ya es desde ahí es algo que no considero que es muy de superioridad, ¿no? O sea, imagínate, yo agarré un chicle sin prestado, por no decir, no mencionar nada en los videos. A crédito, dice, lo iba a pagar después, Lo solo que ellos no regreso sabían. después, ¿no? Ya me lo llevé a la bolsa, me voy y resulta que por un crimen de un chicle me dan 5 años. Pero, o sea, a lo que voy es, un chicle vale 5 años de tu vida, 5 años de tu libertad, determinada por una persona. Fíjate que sí es una cuestión muy interesante porque se supone que toda la cuestión a la que llegamos de manera social es como para que todos convivan mejor y se sientan más seguros y la cuestión y todo. Y pensamos en las leyes a lo mejor como, bueno, si se supone que todos vamos a vivir en un punto en el que todos tengamos las mismas reglas y sepamos, Ajá. esto es lo que puedes hacer, esto es lo que va a pasar en consecuencia. En teoría es como tu decisión si lo haces Pero o no. pues Es no tu decisión mucho si que te digamos. robas el chicle o no te lo robas porque ya sabes que son Pero, 5 o años, sea, ¿no? ajá, eso es lo que voy a Pero, y vuelvo a, se supone que eso es como que en teoría lo que debería funcionar y que sería como nuestra decisión ya y hay todo un proceso de juicio para determinar si sí o si no y cuántos años, pero pues vivimos en un punto donde lamentablemente la sociedad lo usa mucho a beneficio de, y como dices, el que tiene el poder a veces aparte, no lo aplica para sí. Y aparte, por lo menos aquí en México no es como que sea tan de fiar eso, ¿eh? Así que si tienes dinero, sales en corto. Sí, es que... No es en todos los casos, no es cierto. No todos. No es cierto, ¿eh? Aquí pero... Aquí el dinero no manda. O sea. Siento que esa es una parte fea y
siempre ha sido, eso no es como que de ahorita, sino de siempre, el poder adquisitivo o el control que se tiene con... Ahorita ya es como la cuestión del dinero, ¿no? Y el poder que tienes por tus rangos o tu rango o tu estatus. Pero desde el principio era como que el que tenía más fuerza o algo así, Sí, pues pues tenía más control, más a poder. partir, o sea, a partir de ahí se hizo la sociedad como tal, o sea, todos trabajaban igual hasta que uno dijo, ¿por qué yo siendo más grande y por qué yo siendo más fuerte voy a trabajar si yo puedo obligar a que los otros trabajen? Y de ahí nace el capitalismo, así funciona. Y realmente es cierto, o sea, las diferentes formas de sociedad como es el socialismo no funcionan realmente porque todos quieren un beneficio propio y a final de cuentas no todos van a querer trabajar igual y recibir lo mismo cuando tienen otras capacidades. Entonces, pues es que a pues final de cuentas ya sabemos Venezuela, vimos eso, no funciona el todos socialismo. buscamos nuestra comodidad y muchas veces como que se nos pasa por alto lo que decíamos en el video pasado, el derecho del otro, ¿no? Es sí, como de no, lo que yo quiero, lo que yo necesito para estar bien, pero pues si el otro se chinga, pues ni pero modo. es que, o Pues sea, ya, le tocó. entendámoslo así, o sea, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de trabajar menos por tus capacidades, pero que todos hagan exactamente lo mismo y no tienen las mismas capacidades, ¿se te hace algo justo o injusto? Ay, una pregunta muy fuerte e interesante. O sea, vuelvo a lo mismo, realmente, o sea, decir que todos tenemos las mismas posibilidades no es cierto. No, y es que como dices, y la verdad siento que si nos ponemos como que en las dos caras de la moneda está cabrón, porque si te ponen a hacer las mismas actividades que una persona que tiene mayores capacidades que tú para hacerlo, entonces tú te sientes como de, o sea, es que a mí me cuesta el doble de trabajo Ajá. que, y es Y exactamente lo viceversa, mismo. ¿no? O sea, realmente no todos tienen o sea, a lo mejor tú eres, vámonos a cuestión económica, ¿no? Yo tengo 100 millones de pesos, pero una persona que no trabajó y se esforzó lo mismo que yo para llegar al punto donde yo tuve esos 100 millones de pesos, va a recibir lo mismo. Sin hacer absolutamente nada, simplemente porque yo lo tengo, él lo tiene que tener y él no trabajó. O sea, es ahí donde dices, ¿por qué? Y entran los problemas. Lo mismo pasa aquí, o sea, yo agarré un chicle y me dieron 5 años, pero ¿por qué? O sea, el otro hizo robo a mano armada y también le dieron 5 años. O al otro le redujeron la sentencia porque pagó un buen abogado. Porque tenía para pagar un abogado o porque entró a derechos humanos casualmente por su estatus económico y dijo que no, que estaba mal lo que estaban haciendo y le redujeron la sentencia. Sí, es que, vuelvo en teoría se supone que las leyes deberían de funcionar de cierta manera y aunque se deberían de aplicar para todos por igual porque no pasa. Según no pasa. Sería así, pues no, y eso es muy feo. Una pregunta, ¿tú estás a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Por qué todas las preguntas son en cuestión de decidir de la vida de la persona? Porque es ahorita la vertiente en la que estamos. Sí, ya le o sea, sí, cambiando. claro, pero, o sea, no es como que me digas, oye, ¿por qué? Yo estoy a favor por esto. No sé, la verdad, no. Yo siempre he dicho, el tener la vida de una persona en mis manos no me gusta. O sea, no me gusta tener esa decisión de si una persona vive o muere. Fíjate que en el video pasado que hablábamos de eutanasia, siento que era un contexto muy diferente y ya hablo de una cuestión muy personal. El a lo mejor decidir sobre la vida de un familiar o de un posible pues bebé, siento que ya ahí a lo mejor sí te permite un poco más de control sobre tus emociones, porque estuviste más en contacto con tu familiar a lo mejor y puedes decir, bueno, o sea, veo qué onda, pero si estás en esta otra parte en la que, por ejemplo, alguien vino, violó, torturó, descuartizó a tu familiar o... Pues al final de o cuentas alguien estás que querías bajo tus mismas, o sea, bajo tus emociones, pero no son las mismas. Sí, pero es a lo que voy, o sea, es un contexto muy diferente porque la ira como que nos descontrola más rápido. Pues sí, es que en una lo estás haciendo, es que a final de cuentas es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo, estás tomando la decisión de una persona en tus manos, nada más que la diferencia es, una lo haces por compasión y por amor, y la otra por ira y enojo. O sea... Sí, y a lo que yo iba es a que
es más fácil tomar esa decisión sin analizarlo cuando es por ira y por enojo que cuando es por Pues alguna de las otras emociones. la mayoría de los, ¿cómo se puede decir? De los delitos se comete bajo condiciones de ira y enojo. O sea, una persona puede llegar a matar a una persona por enojo. O sea, no vamos tan lejos. Las dichosas parejas que tuvieron un encuentro con otra persona, lo que decíamos al principio, sí rompiendo un acuerdo de fidelidad, pues hay casos en los que una golpean a su pareja y matan hasta al individuo con el que estaban. Y es como de, pues fue por enojo, por ira, por no comprensión. Y pues que por eso terminen con su libertad también está difícil. Pues es que a final de cuentas también fue tomar en sus manos a otras vidas, ¿no? Hay formas distintas de hacerlo y vuelvo a esta cuestión de la emoción, de la ira o el enojo y principalmente cuando sentimos la frustración o nos sentimos como humillados. Sí, es ahí que sobre viene todo algo la muy... humillación y no, la poca valoración que nos dan en ciertas cosas que hacemos, sí, pero está muy relacionada con el que tus tipos de apego y todos los procesos que hemos estado hablando anteriormente, o sea... Fíjate que hay un tema que a lo mejor también igual si les gustaría déjenlo en comentarios que se aborde después, las heridas de la infancia. La humillación es una De las heridas que tenemos desde la infancia. Ajá, de las heridas que puedes tener y vas creciendo con ella y le tienes, hay como que las dos vertientes, ¿no? O le tienes miedo y pavor y haces todo para evitarla, o tratas de voltearlo y ser tú el que está como que humillando todo el tiempo. Bueno, no tampoco. Y cuando llega este punto en el que hay una cuestión que te genera frustración, la ira y todo, y no tienes la autorregulación para controlarlo, que irrumpes en uno de estos delitos, a lo mejor como dices, ¿no? Matar a alguien y llegar a un punto sádico en el que no solo lo mataste, sino que, o sea, ya te fuiste más para allá y pensaste en torturar, descuartizar, jugar, secuestrar y hacer un buen de cosas ya con premeditación. Aquí tú dirías como de, a lo mejor la cuestión de solo se merece cárcel, que lo dejen libre o ya irnos otra vez a la pena de muerte. Es que a final de cuentas, la pena de muerte y la cárcel es lo mismo. O sea, estar ahí es una persona que está muerta y es lo peor, está muerta en vida. Porque a final de cuentas, lo más preciado que un ser humano tiene es su libertad. Su libertad de expresarse, su libertad de saber cómo vestir, su libertad de qué va a comer, su libertad de a qué horas va a levantarse, su libertad de todo. Y a final de cuentas, al no tener nada de eso, estás muerto. O sea, eso es lo que nos hace ser personas sociales. Pero imagínate que, vamos a suponer, estás en un cuarto, no en una cárcel, en un cuarto de 4x4, sin ventanas, con una cama, te dicen a qué horas levantarte, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarte, qué puedes decir, qué no, y si no lo dices hay castigo. O sea, te quitan completamente tu libertad. ¿Tú darías, por ejemplo, una sanción a quienes quitan esa libertad? Es que, o sea, no es... Sí y no. O sea, sí está bien que hasta cierto punto, pero, o sea, por ejemplo, toda una vida de una persona en la cárcel es la muerte total. A diferencia de 5 años, pues dices, bueno, ok, ¿no? Pues 5 años de mi vida me sirven para reflexionar, que por buen comportamiento, pues a lo mejor es uno. Pero, o sea, yo estoy hablando porque no he estado en esa misma situación, pero hablando de una persona que sufrió un agravio por parte de una persona donde hubo muertos, donde hubo cosas, seguramente no lo vamos a pensar, ¿no? O sea, seguramente es, sí, que lo maten, sí, porque estoy enojado, sí, porque alguien tiene que pagar las cosas, sí, porque esto. Y con todo el mundo nos queremos desquitar cuando a veces, pues fue por un ataque. Bueno, también están los otros casos, ¿no? Donde ya es premeditado, como pues los asesinos seriales, o sea, sí, cosas de ese estilo, es muy diferente. Sí, pues yo creo que es como que un tema muy difícil, porque por una parte puede que llegue un punto donde si es en tu familiar o algo así como más cercano,
puede que en ese punto digas como de, no, sí, que lo Pero a maten. ver, ¿qué pasa? Pero del otro lado, ¿Qué ¿qué pasaría onda? si fuera al revés? Que a alguno de tus familiares lo quisieran meter a la cárcel. Vuelvo ahí, O sea, estarías, o sea, vamos a suponer, siendo personas que estamos de acuerdo con las leyes, pues vamos a decir, que paguen lo que tengan que pagar, ¿no? O sea, si son 5 años, sí, que se les aviente, está bien, es su pena, su condena, su responsabilidad por los actos que tuvo. Pero cuando es un familiar, dice, no, ¿por qué te van a meter? No, voy a pelear, o sea, entonces estamos siendo como que aquí la decisión es más basada en, en emociones. sí, exactamente, en lo que, pues ya en una cuestión muy personal y volvemos a de la conveniencia, o sea, lo que yo necesito, lo que yo Por eso quiero meten y ya está por ahí. eso meten a terceras personas, que son las que dictaminan, los jueces son los que dictaminan la sentencia, pero a final de cuentas, pues muchas veces ni siquiera se busca verdaderamente el culpable. O sea, estabas en, volvemos a la misma de hace rato, ¿no? Estabas en el momento y en el lugar que no debías de estar. Porque muchas veces ahí pasó voy pasando que no, y eres el primero, y aquí desgraciadamente no se hace la investigación. Muchas veces sí, pero casi estoy seguro que no en todos los casos. Sí, esa es también como otra parte, ¿no? Que es fea en nuestro país, lamentablemente. Muchas de las investigaciones no se llevan a fondo o desde el principio ya empiezan como que medias chuecas y ya buscan a un chivo expiatorio o ya nada más como que para cerrar el caso y ya dejarlo hasta ahí. Y se quedan muchas cuestiones, pero demasiadas, que no se resuelven, que se quedan nada más como carpetazo y está muy feo porque hablábamos de, por ejemplo, una violación. Sí, o sea, no. Donde a lo mejor, como dices, ¿no? Tú vas pasando, encuentras a la víctima y te acercas a quererlo ayudar y en un punto a lo mejor de bloqueo, de shock, la persona no está consciente de quién lo hizo. Ajá. Y eres el primero que ve y al primero que le echan la culpa porque tú estabas en el momento y en el lugar que no eran el adecuado, y aparte en las condiciones que una persona está afectada emocional y supongo que psicológicamente, ¿no? Sí, y pues llegamos ahí también a esta parte de que a lo mejor, no que diga que tú lo hiciste a lo mejor, pero está en shock, no puede decir quién, y llegas tú y a lo mejor va pasando justo atrás de ti otra persona y ve cómo está ella y ve que reacciona como en shock contra ti, con ira, va a pensar que fuiste tú. Y si te atacan a ti, ya vas y como lo que decías, ¿no? Te privan sin saber como de, pues, ¿qué onda? Nada más como que, pues es el principal sospechoso, o sea, vámonos. Bueno, fuera que No, las películas y las series de policías criminales y demás fueran ciertas, o sea, que si no, te investigamos hasta un pelito que hay en la mesa o cierto, o sea, eso estaría súper bien, pero realmente no pasa. No, y lamentablemente pues igual en el contexto donde suelen suceder esta clase de cuestiones, tampoco es como que vayan y cierren la calle y digan, mira, aquí hay una pequeña huellita que se puede sacar de la bolsa. No pasa eso. Pero, pero también hay ciertos lugares en donde son más crueles que en otros, ¿no? Sí. O sea, no vamos a hablar de China, de ¿cómo era? Arabia Saudita. También somos Corea del Norte. África, ni se diga, ahí están muriendo y sin cárceles. No, es que sí está como que, pues interesante esta cuestión también de ver el contexto de cada país, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que aquí en México, pues ya como que se fue erradicando y un poquito la cuestión de checar derechos humanos. Bueno, antes de eso, o sea, ¿tú consideras que el sistema de cárceles o el sistema de privar a una persona de su libertad o el sistema de condenas, mejor dicho, es el adecuado? Creo que es mejor opción que irnos a la pena de muerte. No, o sea, pero me refiero a los métodos, delitos, ¿a los métodos funcionan realmente? O sea, sí, o sea, estamos hablando que si lo ponemos en una balanza, pues es más fácil decir que le den los años que tengan que ser. Si se muere en el transcurso, no es mi culpa. O sea, a final de cuentas estás tomando esa decisión de mételo, si sobrevive, pues ya habrá entendido lo que tenía que entender, y si no sobrevive, pues no es mi culpa, ahí lo mataron, yo no fui.
O sea, aquí aplican la de me lavo las manos y no fue mi Fíjate que culpa. creo, yo, en lo personal, creo que debería haber, y sé que no va a pasar porque pues no es como que muy factible, un tipo de institución, llámese cárcel o lo que sea, Ajá. por delitos, por tipos de delito, porque en la cárcel es como que en general, pues a lo mejor decías, no, me robé el chicle y pues vas ahí con el Sí, o que sea, violó no. y con el que es Ajá, asesino o serial. sea, exacto, o sea, nos están comparando con los mismos actos. Es que a final de cuentas, todos los actos tienen cierto. O sea, son actos. O sea, ¿quién no los considera uno más pequeño que otro? O sea, robar un chicle es lo mismo que robar un banco. A final de cuentas, ante la ley es lo mismo. Estás robando, estás tomando pertenencias que no son tuyas. Pero, o sea, por robar un chicle que cuesta, bueno, no sé cuánto cuesta ahorita, a robar 1 millón de pesos es exactamente lo mismo. Y desgraciadamente el que tiene 1 millón de pesos no paga lo mismo que tú porque tiene 1 millón de pesos que lo respaldan y a final de cuentas va a pagar y no recibe la condena que es. No, igual y el checar como que las cuestiones por las que se hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, cambiamos el chicle por, yo qué sé, una torta o una fruta. Y resulta que hay 2 niños, uno de 12, uno de 5, y lo robó porque su hermanito tenía hambre. Pero es que ya, es que te digo, o sea, es todo entrar como que en contexto, porque a final de cuentas no es justificar, yo lo decía, lo decíamos en el video pasado, no es justificar los actos. O sea, si robaste, es robo. Y no es tanto las condiciones de. Porque a final de cuentas es muy cierto, ¿no? O sea, sí hay necesidad, pero considero que hay otras formas de obtener lo que quieres sin necesidad Sí, de yo también creo afectar que a otras hay personas, ¿no? condiciones pues mejor, pues sí, por decirlo así, mejor vistas también, porque son cosas que a lo mejor no irrompen con la ley o no Ajá, afectan a exacto. terceros y hay cuestiones más, pues por decirlo así, más honradas, más honoríficas para Sí. conseguir las cosas. Bueno, Pero eso también depende del contexto social, ¿no? fíjate, y vuelvo a como la cuestión por la que yo siempre estoy viendo el por qué hacen las cosas o la razón y la raíz de, Ujú. porque ya hablamos ahorita de la consecuencia, ¿no? Se robaron las dos cosas, van a la cárcel, pero ya cuando está el juicio ya no hablamos de las mismas condiciones. O sea, hablamos de que para Sí, juzgarte y para ajá. decirte robaste, sí, va, es lo mismo, va a ser parejo. Pero pues ya después la consecuencia ya no es igual. O sea, No, ya ajá. resulta que si yo no tengo el dinero para pagarme un buen Sí, abogado exacto. o para, yo que sé, aplicar sobornos o lo que sea, o tener Que aquí, mejores que aquí contactos, no se aplica, aclaro, pues si yo aquí no no. tengo O ese sea, recurso, esas posibilidades de tener un mejor trato, pues ya me chingué. Y resulta que sí. la otra persona que hizo lo mismo que yo, ponle igual la misma naranja si quieres, fue exactamente Pero lo sí mismo, se va a tiene. juzgar igual, pero sí tiene porque yo que sé, sus papás tienen dinero o son conocidos de alguien Ajá. acá que tiene poder. O sea, ya no es la misma situación y siento que en esta cuestión sí es importante que igual en los juicios y todo se tome en cuenta la razón de y, Bueno, pero y estamos se hablando. vaya como Estamos encaminando hacia hablando ciertas que cosas. se tomaría la razón de si ambas partes fueran en Sí, el si fuera mismo, parejo. ajá, si fuera parejo. Pero estamos hablando de que, bueno, tus condiciones fueron diferentes, tú tienes menos pena de muerte, o sea, no. No, sí, y es lo que digo, ¿no? Siento que si se pudiera hacer como una institución por cada delito sería mejor, porque ya tendrías un control, por así decirlo. O sea, es Ujú. que también es complicarse la vida, ¿no? Y vuelvo a, por eso sé que no va a pasar, o sea, yo sé que la O gente sea, no lo va a hacer. ¿recuerdas que lo que hablabas se me había pasado de la lista de personas que tenían ciertas orientación y que no se consideraban hombre o mujer? Lo Ujú. mismo va a pasar aquí, culpable o inocente. O sea, no me va a poner, este es culpable, pero en diferentes condiciones por esto, por eso. No, no se hace eso. O sea, aquí es, lo hiciste, se acabó. No lo hiciste, se acabó. Sí, pero no sé, es que es O muy sea, realmente, complejo. yo sí considero que no funciona. O sea, yo considero que realmente las personas que salen de ahí salen igual o peor a lo que entraron. Porque si entraron por un chicle, ahí tuvieron que haber matado, tuvieron que haber hecho cosas para sobrevivir. Y estamos hablando que es por supervivencia, no porque ellos Sí, no realmente porque quieran quieran o hacerlo. tengan el Ajá. interés de. O sea, no es como que ellos, voy a entrar para aprender. No, o sea, aquí se trata de por supervivencia porque desgraciadamente el sistema de cárceles en México está nefasto. O sea, de hecho, México es considerado uno de los países con las cárceles más feas a nivel mundial. Ahí está cabrón, ¿no? También porque, por ejemplo, entras y ya estás el tiempo ahí, viviste lo que tenías que vivirte, a lo mejor te comportaste bien o ya cumpliste tu condena y sales.
y resulta que tómala, porque tampoco es como que te acepten de ya Ah, cumpliste, sí, ya no. pagaste, Es que los no. tienes los antecedentes. O sea, es que te arruina completamente la vida. O sea, te digo, independientemente del tiempo que pasaste, al tiempo que sales, te arruina completamente la vida. O sea, yo, por ejemplo, un ingeniero, por algún error, alguna estafa de la empresa en la que estuvo y lo meten. Es un ingeniero, él sobrevive, sale. Soy un ingeniero, tengo estudios, pero tengo un historial que no me deja hacer lo que yo considero. Entonces, realmente afecta fuera, o sea, dentro de y fuera de. Y en esta cuestión, ¿crees que está como mejor que te den igual como el lapso que vas a estar ahí y luego que salgas y te enfrentes con esto? O ya que mejor pues te dejen ahí ya. Desde que entraste O ya sea, hasta sí, que dure. o sea, como yo persona adentro, Ajá. pues hay que me dejen. Es que mira, tiene ciertos privilegios y ciertas desventajas. ¿Por qué privilegios? O sea, no te preocupas, realmente el gobierno los mantiene. O sea, si te pones así, el gobierno los mantiene. O sea, tienen 3 comidas al día, descansos y no se preocupan por demás cosas, más que por sobrevivir, en cierta forma. Pero imagínate que estuviera bien establecido, que todos los que entraran se respetaran, no se preocupan por nada. O sea, no pagan luz, no pagan agua, no pagan nada. El gobierno los mantiene. Entonces, en esa cuestión está independientemente, pues tienes que estar sobreviviendo constantemente y teniendo cierta situación. Eso es lo que está La parte fea. feo, ¿no? Pero fuera de ahí, imagínate, ahí no tienes preocupación. Sales y tienes que tener ese reacondicionamiento social y luchar otra vez, pero aquí ya no es solo eso, sino dónde voy a vivir, cuánto dinero voy a ganar, cómo voy a sobrevivir. Y a final de cuentas todos terminan. Y aparte ya cuando sales, yo me imagino que de esta situación dices, pues ya estuve una vez, vuelvo a regresar, ya me conocen. Entonces ya no sales reformado y con la idea de querer ser una persona social mejor, sino sales, total, vuelvo a robar, vuelvo a matar, vuelvo a hacer lo que tenga que hacer. Pues ya vuelvo ahí, pues ya conozco cómo está la movida, o sea, no, sí es muy complicado. Sí está feo, ¿no? Esta parte, esta cuestión. Sí es un tema, pues que a lo mejor más que controversial en si estás de acuerdo o no estás de Está acuerdo, feo, o sea. exacto, está muy feo porque, Pero, o sea, también está feo ay no, que esas personas son muchas agredan cosas. a otras personas, ¿no? O sea, estamos hablando de que si una persona roba, pues está afectando a otra persona y también está feo para ella perder su trabajo. Si una persona mata, también está fea porque perdió la vida a alguien y aparte todo el contexto que lo rodea. O sea, es que ambas partes están ojetes. Pues sí, porque se supone que pues ya como seres humanos racionales deberíamos como que poner en esta balanza, ¿no? Y también poder respetar hasta cierto Pero punto. solo es en ciertos contextos, ¿sabías? O sea, por ejemplo, hay países ricos en los cuales no hay cárceles. De hecho, muchos de los países primermundistas cerraron sus cárceles porque no tenían gente. Y pueden dejar los carros, o sea, todo y no se lo roban. O sea, es mucho de cultura. Y México no tiene esa cultura. Sí, pues reiteramos el hecho de que somos la generación que puede empezar a cambiar las cosas, así que hay que echarle un poco Y si no, pues nos vamos a los países ricos. de coco y echarle más ganitas a cambiarlo. Pues es que también sería como que chido, ¿no? Pero no todos tenemos el recurso como para podernos ir. Entonces los que nos vamos a quedar, tratemos de cambiar a nuestro país para mejor. Para que algún día los otros países digan, ah, qué chido México, Pero déjame es voy para que, o allá. sea, lo chistoso es, a pesar de que México no tiene esa cultura igual que los países primermundistas, México es muy cotizado, o sea, todas Sí, las personas de países extranjeros vienen a México y les gusta estar aquí en México. Bueno, en ciertas áreas, claro está. Pero aún así los lugares que son considerados de alto riesgo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, muchos son visitados por gente turista para ver cómo está la situación y por qué pensamos así y demás. Y está bien, o sea, está fíjate chido, que, es nuestra característica, ¿no? y es que nuestro país tiene de todo, la neta. Nada más que no sé si sea solo un factor, o sean muchos los que hasta cierto punto nos detienen, porque en cuanto, por ejemplo, flora y fauna, o sea, tenemos de No, pues todo, es que de todo. es de multidiversidad Y no México. sufrimos de muchas cosas O sea, y nuestra sociedad, por ajá. ejemplo, tiene un punto que yo he notado mucho que a los extranjeros les encanta y es que somos muy
¿cómo decirlo? Muy unidos, Ajá, muy sí, de y fraternidad. muy expresivos. O sea, sí hay estudios, por ejemplo, de que personas de otros lugares tienen una forma de comer muy, muy rica. Y a los mexicanos nos vale gorro, o sea, estemos donde estemos, hacemos fiesta, invitamos a medio mundo, somos muy unidos en el de... Hay unos 15 años a la vuelta, no me conocen, pero voy ahí y eres bien Vámonos. recibido. Siento que tenemos todas las culturas, ¿no? Tienen como que su parte chida, su parte no tan chida. Y en nuestra cultura, siento que las dos están como que, no a lo mejor a un 50-50. Yo diría que estamos como en un 65 ¿Qué? Para de, hacer... no, de cosas chidas, cosas acá Ah, chingonas, no. porque tenemos demasiado que está muy padre, Sí, mal trabajado, pero pero sí. lamentablemente a lo mejor esa otra contraparte, esas cositas como que malas, no son cosas tan livianas, o sea, son que sí tienen un peso fuerte, entonces por eso siguen ahí, y aunque las tratamos a lo mejor de cambiar, sigue siendo muy Pero es que te digo, difícil o sea, ya quitarlo. es más cultural Ujú. que realmente en cuestión de bienes, en cuestión de lugares, pues ya es más, o sea, es más la cultura mexicana, o sea, la cultura, como tal, qué se les enseña, cómo estamos formados y demás. Pero también es chistoso porque aún en cultura, o sea, a nivel global en México, o sea, no es lo mismo los del norte que los de la Ciudad de México, No, hay mucha ni de los de la variación. Ciudad de México a la zona sur. Sí, O incluso sea, en la misma zona de familia a familia ya es mucha la diferencia. y eso es cierto, o sea, si ustedes piensan que lo que dicen los norteños de que de los de la Ciudad de México somos bien raros, eso es en serio. Yo tengo una amiga que vive allá, en la zona norte, y a cada rato me reclama que dice que somos bien extraños, porque como una quesadilla no puede tener queso. Y es como digo, o sea, aquí si no la pides con queso no te la dan con queso, a menos de que sea de quesillo, pero... pues no, o sea, Pero son igual bien... tienes que especificar, ¿no? De Sí, quesillo. ajá, exacto. O sea, vas ahí con Doña Pelos y le dices, oye, me da una quesadilla, ¿de qué la quiere? Y allá, cuando tuve esa conversación con esa persona, me dijo, ¿pero cómo que de qué? Una quesadilla es de quesillo. Y le digo, no, pues aquí si vienes, pues te van a preguntar que de qué la quieres, porque hay de mucha variedad. Y sí, tienen diferentes contextos, o sea, muy... Y ella reclama, o sea, no es como que te lo diga de... O sea, sí te Por lo hizo platicar jugando por o... platicar, pero dice, o sea, son bien extraños y con su acentillo de regio, pero... Sí, ¿no? Y aseguramos porque en el contexto en el que estamos creemos que es como que la parte correcta. En esta cuestión, por ejemplo, del tema principal de pena de muerte, hay países donde para ellos esa es la mejor solución. Y a veces es como que incluso tomar esa decisión y tomar esta vida lo hacen desde un punto no de que pues lo va a matar por lo que hizo, sino tomando en cuenta todo el contexto de para darle lo que Sí, decíamos no, pero... anteriormente, la mejor calidad dentro Pero, del contexto que se o sea, tiene. regresamos al punto, ¿no? O sea, no en todos los países es igual y en No. realidad, por ejemplo, aquí en China, por ejemplo, levantar la mano a una persona mayor es considerado, o sea, fatal y hasta, más bien, en China sí los matan, o sea, no saben que China sí lo matan. Fíjate que yo creo que está muy chido conocer otras culturas y viajar y todo, pero para un Pero mexicano, imagínate un mexicano que vaya a estos lugares donde sí hay pena de muerte sí, yo y siento cometa un error cultural, porque realmente es un error cultural. sí, Y es como volvemos a lo mismo, o sea, las leyes dictaminan que por ese error cultural que tú no sabías, ya va. ya te van a matar. Te van a... Bueno, no, actualmente creo que ya no se usa la silla eléctrica, que antes estaba, la neta estaba chido esa pena. Pero ya hay otras formas, ¿no? O sea, No, ya... creo que ahorita por lo que vimos era la decapitación Ajá. por inyección, ¿Sí? ahorcamiento o arma de fuego. Imagínate una Ya te quitamos la que te decapitación. gusta. O sea, no, la No, también está decapitación sí. intensa. Bueno, para Bueno, mí. pero pues desde eso yo digo que es más en la zona europea, ¿no? O sea, desde todo lo que hubo de las brujas y demás que anteriormente se hacía, siempre fue como esa como europeo, ¿no? Yo creo que en estas que por ejemplo acabo de mencionar, para mí las que serían un poco menos Dolorosas, brutales menos dolorosas. sería pues la inyección y el arma de fuego. Pero siempre que por ejemplo el arma de fuego se usara directamente
pues la cuestión craneal. Y que no fuera tampoco como de, pues te voy a tirar cuantas veces quieras y te voy a dejar como coladera, ¿no? Sí, o sea, te disparan la pierna, sufres un dedito y después te disparan la otra pierna, el brazo, y o sea, no. Realmente tampoco. no sé cómo se maneje. ¿Tienes el dato de qué países manejan esto? Pues tenemos el dato de algunos de los países donde todavía se aplica la pena de muerte. No sé exactamente cuál método ¿no? utilicen. Okay. Pero donde se aplica es Irán, Arabia Saudí, en Estados Unidos en algunas partes todavía. En Irán no se diga, o sea, Irán ahí nada más les ponen la mochila y salen a la escuela y pues saben que va a haber muertos, o sea, también. Sí, que quién sabe si regresen o no. Sí, no. En Estados Unidos en algunas partes, porque también ya hay otras que lo están Unidos, cambiando. ¿sí? Pero es que ahí también fíjate que es una cuestión muy interesante porque va como por estados. Sí, o sea. Entonces ahí, a pesar de que está todo el país, siento que igual es una cuestión, a mí se me hace muy chida y muy interesante también. Cada estado tiene como que su cuestión ahí que pueden ir cambiando. En China, en Corea del Norte, en Egipto, en India, Japón, en Jamaica. Corea del Norte se aplica todavía. Es sádico, Corea del Norte sí no. En Corea del Norte es donde está el Jong, ¿no? El Kim Jong, algo así. Sí, ¿no? No me acuerdo su nombre, cómo se pronuncia, nombre, pero es el... Y pues con Vladimir también no se diga, o sea, están igual. Hay algunos países donde se aplica, pero con moratoria. O sea, sí se aplica en general, pero hay como ciertos requisitos, puntos donde ¿no? O sea, ciertos requisitos. Aquí está Camerún, Corea del Sur, Kenia, Laos, Marruecos, Níger, Rusia también se encuentra en Hay muchos más, pero Rusia. Solo algunos por. O sea, la madre Rusia es... Pues vean, ahorita tan solo tenemos la noticia de las guerras que está haciendo por toda la matanza que está haciendo. Rusia es Rusia. O sea. En los que está abolida solo para delitos de derecho común. Ahí está Brasil, Chile, Israel. O sea, ¿ahí también está permitido? Sí, pero solo en delitos de derecho común. O sea, por ejemplo, hablamos de cuestiones como asesinato premeditado, a lo mejor cuestiones igual contra la patria, pero o sea, ciertos delitos. Sí, o sea, no es como que en general al que caiga, sino ya algunos muy, muy específicos. En Chile, Israel, Kazajistán, Perú, El Salvador y Guatemala. O sea, México no entra en ninguna de esas. A México le valió gorro. Y no, pues, se encarga de derechos humanos. Sí, que se encarga de... No, pues, o sea, es que ahorita ya vienen ya los que, donde está abolido. Ya es como que ya... Estamos en unos. Estamos en lista. Sí, es que es como que vamos de que lo aplica ya tal cual al extremo, al que ya lo extremo, el que todavía lo sigue aplicando, el que lo aplica en ciertos casos y... Okay. Sí, el que, por ejemplo, lo aplica en todos los casos, el que lo aplica en la mayoría de los casos, el que lo aplica en la minoría de los casos y el que ya de tiro no lo aplica. Ahí en los que ya lo tienen abolido está Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Colombia, Dinamarca, Hungría, Honduras, México, aquí estamos nosotros ya, estamos hasta el Mongolia, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Ucrania, Venezuela, entre muchos otros. Sí, pues todos los que no son de primer mundo y no les alcanza para pagar. No, es cierto, pues Alemania sí es de primer mundo. Sí, es lo que te decía, sí, cierto. Sí, o sea, de hecho, igual, por ejemplo, Países Bajos tiene, para mi punto de vista, muchas reformas que está muy a tope, muy chingón, Porque, por ejemplo, en el que hablábamos de la eutanasia, Países Bajos sí la... ¿La prueba? Sí, la prueba. O sea, también es sádico, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, es sádico cuando tú decides, pero si yo tengo que decidir, aviéntate la bronca. No, pues más que sádico, siento que toman esta parte como lo que decíamos, ¿no? Del respeto de tu decisión, de tu cuerpo, y pues va, ¿no? Tú lo elegiste, chido. Y te doy las opciones. Entonces, en este sentido, siento que igual dice como de, bueno, o sea, sí te voy a dar cárcel, sí cometiste tal delito, pero pues tampoco tengo yo por qué quitarte la vida. Siento yo que su política a lo mejor es como esta parte de, si estoy aceptando la eutanasia como un derecho que tienes de decidir si quieres morir o no, pues está también muy vivir, ¿no? Loco que te diga como de, no, pues yo voy a tomar la decisión por ti, decidir eso, ¿no? Sí, es que te digo, o sea, si aceptas la eutanasia tienes que aceptar la pena de muerte.
Yo siento que no. Sí, yo digo que sí, o sea, si tienes que, o sea, si tú estás dando la responsabilidad de... Pero es que también entra la parte, ¿no? Yo no la voy a tomar, la van a tomar los agresores. Exactamente. Yo siento que a lo mejor si el agresor dice, no, pues sabes que prefiero morirme a la cárcel, ahí no sé cómo esté la cuestión, habría que checarlo de si le dan la opción, ¿no? Ajá, o sea, porque igual es como me preguntabas, ¿tú qué preferirías? ¿Que te dejaran ahí hasta que pasen los años? O salir y salir. enfrentarte. Pues también está la otra opción, ¿no? ¿Qué pasa si decido, sabes qué? Mejor mátame. Siento que también sería pues chido averiguar a ver cómo están No sé en si estos en esos países. casos aplique, porque a final de cuentas, pues volvemos, si los médicos tienen la posibilidad de hacer todo lo posible para ayudarte, pues supongo que también está esta cuestión. Que Sí, pues la cuestión de cárcel, no sé ¿no? qué, ajá. Que sería como a lo mejor decirte, te queda cierto tiempo, tratamos de reformarte y ya luego Nah, que sales. no sirven sus reformas, la verdad, o sea, eso sí, no. Pues mira, no lo Sale, ¿qué pasó, sabemos, habrá carnal? Ya que... sabes que ya... No, o sea, no funciona. Habría que checar en otros países porque, por ejemplo, es lo que te digo, Países Bajos tiene esta cuestión y yo siento que si es como parte de decir, respeto tu derecho de querer vivir o También, morir en una enfermedad, también igual pues estamos te va a hablando preguntar acá. que nosotros nos estamos basando actualmente en las cárceles de México. No Sí, no, sé en cómo sean otros los países, programas en otros países y que si salgan reformados o no. por eso te Pero digo que pues, estaría si chido uno de allá se checar viene allá. para acá, realmente no creo que salga igual y allá va a llegar a mover a todos. No, pues es que volvemos al Pero a ver, contexto. entonces, ¿tú consideras que, bueno, por lo que entendí, tú dices que no es justo que se juzguen de la misma manera por el contexto, ¿no? Sí. O sea, si robo un... Bueno, no por el contexto, sino por la forma en la que se llega ante una persona que va a tomar la decisión, que se tomen todas las partes, ¿no? Sí, por ejemplo, si estás en una cuestión en la que te encuentras en un estado de shock por alguna Ujú. Sí, que se situación haga o una tienes investigación bien, ¿no? algún trastorno mental que te llevó a hacerlo, algún impulso, algún episodio o algo así, pues a lo mejor digas, tiene no tiene ningún antecedente de delitos, de agresiones, de ¿Por qué nada, lo hizo, no? pero exactamente en ese momento tuvo un brote, yo que sé, psicótico y cometió algún delito, entonces dices, bueno, pues va, ¿no? O sea, sí a lo mejor tiene que pagar por el delito, pero pues no es lo mismo que una persona que, por ejemplo, yo que sé, entró a robar la tienda, pero ya lleva meses planeando hacerlo, ya fue a comprar armas, ya lleva tiempo checando a qué hora salen, a qué hora entran, a qué hora cierran, cuánto venden, cuánto no. O sea, no es lo mismo una persona que por impulso en el momento dice como la adrenalina o está en shock, no sabe ni siquiera lo que está haciendo y va y lo hace, nada más se mete como que se robó algo y ya sale por el impulso, a alguien que ya sabes que lleva tiempo checando que O lo sea, va a hacer y que está consciente de... o sea, ¿tú consideras que sí hay entonces grados de delitos? O sea, Sí, sí, no es lo mismo robar, o sea, robar en general, a robar con planeación, es más grave, ¿no? sí. Yo creo que sí, porque ya es, volvemos a con la parte de alevosía y ventaja. Bueno, ese es nuestro punto de vista. Sí, O sea, realmente ante la ley, robo es robo. sí, nosotras Violación es no estamos violación. O ahí. sea, o sea, no hagan las cosas como más No, grandes y porque al vuelvo final de a, o sea, cuentas la tampoco ley es es la como ley. justificar o llegar al juicio y alegar, ay, es que abusé de ella porque estaba en un episodio. Pues tampoco. También O sea, es que, o hay sea, puntos, ¿no? ajá, o sea... También hay clases de, y vuelvo a niveles de delito. No me vas a decir que mató a, yo que sé, 20 personas en diferentes O días, sea, pero, diferentes por ejemplo, situaciones, nada más se porque... supone que un asesino serial es después de, o sea, hacerlo por el mismo método, determinado número de veces, ¿no? Sí, Ujú. ¿no? O sea, que aplique la misma forma de matar a sus víctimas un determinado número de veces se convierte en Ya asesino serial, como ¿no? su huella, ¿no? Ajá, su método operandi, digamos así. No sé si se diga así, pero... Sí, método entonces, operandi. por ejemplo, ¿tú consideras que un asesino serial sí merece pena de muerte? Uy, O sea, realmente sabemos que los asesinos seriales no están bien mentalmente. no. O sea, todos tienen algún problema, una... ¿Cómo se dice? Son psicópatas. O sociópatas. Bueno, O es que puede haber sociópatas. O ahí sea, muchas sí, pero cuestiones tienen también en el problemas trasfondo. mentales. Sí, y ahí hay cuestiones Y ahí que... merecen o no merecen cárcel. Bueno, cárcel o pena de muerte en dado caso. Porque, o sea, si nos vamos a analizar el contexto, sabemos que no están bien. Pero, o sea, Yo, quitarle o sea, esa parte a la persona. O sea, yo, por ejemplo, matan a una persona mía
y resulta que la persona que lo mató no está bien mentalmente. Yo digo que en esta cuestión, por ejemplo, de asesinos seriales, yo diría cárcel. Y ojo aquí por el comentario que voy a decir, espero que no lo tengas que quitar al ratito. Sí, edición. Yo digo, y aquí ya viene mi parte como que sádica, siento que a lo mejor matarlos o darles pena de muerte sería como que sufrieran poquito. Ponle, todavía estuviera sí, sádico. la silla eléctrica. ¿Qué tanto tiempo crees que tarden ahí? Depende el voltaje. Regularmente nuestro cuerpo tiene un voltaje. Bueno, hablar más técnico. Y hay muchas. De hecho, no sé si viste, por ejemplo, el caso de la persona que podía resistir descargas eléctricas en su cuerpo. O sea, su cuerpo tenía Sí, pues, cierto grado de resistencia a la electricidad. Y eran descargas grandes los que les daban desde baterías de tractores, desde baterías hasta cierto grado. Y no le pasaba nada. Entonces, yo también tengo entendido que quitaron la silla eléctrica porque no era efectiva. Entonces era una tortura bastante cruel porque a la primera no morían. Y a la segunda muchas veces tampoco, sino hasta una tercera vez. Entonces la gente consideró que era demasiado brutal para la persona y quitaron este método de tortura. O sea, hicieron métodos más eficaces para que a la primera, y en cierta forma también para lavar sus culpas, ¿no? Porque también entró la parte de la religión y demás, y sí. derechos humanos, y que está en contra de la humanidad y que no está bien delante de ciertas cosas. Quitar esa parte, pero sí. Fíjate que, o sea, por ejemplo, ahorita con lo que te decía, supongamos el caso, no es un asesino serial, pero no es nada más como que los mató y ya está ahí, ¿no? Se queda en que, yo que sé, los tuvo 3 días torturándolos hasta ya no más poder, desollando o haciendo X Ajá, cosa pues que se es les que ocurra. Y no fue una persona, sino ya fueron yo que sé, unas 15 personas en diferentes tiempos. Y hizo esta parte de todo el análisis de elegir a la víctima, estar checando sus tiempos, sus horarios, secuestrar. O sea, ¿tú O sea, consideras que haciendo ellos merecen un todo el mayor proceso. grado de penalización a sus acciones, ¿no? Pues sí, yo consideraría. O sea, matarlos realmente no es Sí, como opción. pero fíjate que también está como esta otra parte de que si los meten a una cárcel nada más, está la opción de que se puedan escapar y vuelvan a lo mismo cuando salgan de ahí, a que no se les dé como que a lo mejor cierto tiempo y llegue un punto donde igual salgan y salgan exactamente a lo mismo o a Sí, peor. es que sí. O a que lleguen a la cárcel y lo que decías, ¿no? Se adapten, o sean de los que manejan ahí Ajá, todo el es que al lugar. final Y en de lugar cuentas, de un es castigo, que sea como de, pues ya desgraciadamente estoy más nuestra chingón. modalidad de sociedad es jerárquica. O sea, tiene que haber una cabeza, los que reciban las órdenes y las ejecutan, y los que ejecutan las órdenes. O sea, al final de cuentas realmente la sociedad así se basa. Y en las cárceles es lo mismo. En los cárteles y demás es lo mismo. Hay una persona que es la que dirige y ni siquiera muchas veces saben quién es, pero nada más da las órdenes, ellos las dan a los que la van a ejecutar y se acabó. Y muchas veces por eso los cárteles nunca se acaban, porque según acaban con los líderes, pero no son los líderes, o sea, realmente hay una persona más inteligente, más importante, que ni siquiera nunca van a saber quién es. Sí, pues es que igual, ¿no? Digo, si tú vas a ser la cabeza de un negocio de ese vuelo, pues no te vas a poner O como sea, la imagen y muchas, promocional. o sea, sí, y muchas veces realmente acabando con esas personas realmente se puede acabar completamente, pero no la van a encontrar tan fácil. Y realmente, vuelvo al mismo, si hicieran una investigación exhaustiva, o sea, realmente que se dedicaran a hacerlas, muchas veces sí acabarían con ese tipo. Pero pues estamos hablando que No, pues es que económicamente también, tampoco conviene. sí, conlleva demasiadas cosas, demasiado tiempo, mucho material, mucha gente. Poner en riesgo también a muchos, porque tampoco Sí, es como que en ese punto llegues a pero por investigar y ejemplo, te a ver, dejen así, porque sí. vamos a suponer, hablando de pena de muerte, una persona que trabaja en este ámbito, llámese ejército, llámese marina, o sea, de este estilo que defiende el privilegio de los seres humanos, va a un convoy, a un evento, bueno, de una, ¿cómo se podría decir? Lo mandan a una misión. Y en esa misión no hace su trabajo y lo castigan por no hacer su trabajo y le dan pena de muerte. ¿Estaría correcto? O sea, una persona que defendió, o sea, morir por una de ese tipo de causas. No, yo creo que por eso está como esta cuestión a lo mejor de checar en qué puntos No, o sí y sea, en sí, qué pero, puntos no, o no sea, creo. traiciona a su labor, vamos a decirlo.
O No, fácil, pues es que los lo que pones. mandan al ejército y no cumplen y les dan su deshonra y los sacan de su trabajo. O sea, digo, ¿qué onda? O sea, si está dando la vida por realmente el gobierno, por el todo, y al final de cuentas le quitan los méritos, lo dejan en deshonra y demás. Es que te digo, o sea, para la ley es como que muy tajante el asunto, ¿no? Pones a 2 soldados que no cumplieron su misión, ya hasta ahí. O sea, a mí no me importa qué fue lo que Ajá, pasó, las exacto. razones, ni absolutamente nada. Nada más no me cumplió y ya hasta ahí. Y yo siento que no es lo mismo que, por ejemplo, mandaste a 2 personas, yo que sé, a uno lo mandaste a proteger a un pueblo y resulta que los mató a todos. Y pues obviamente no cumplió con su misión, ¿no? Hizo todo lo contrario. No es lo mismo a otro que no cumplió su misión porque lo mandaste a hacer lo contrario. A lo mejor lo mandaste a matarlos, pero dijo, pues no tengo por qué, o sea, no se lo merecen, no hicieron nada malo, pues no los voy a matar. Y las 2 personas no cumplieron con su Pero en misión. diferentes contextos, ¿no? Exacto, pero pues la ley es como, pues que no me cumpliste. O sea, no hiciste lo que tenías que hacer, Ajá, así que la y te sanción ahí quitan va. realmente todo, o sea, lo que tienes, porque pues te demandan con méritos poco honorables y deshonra y demás, y a final de cuentas ante la sociedad está mal. O igual esta No cuestión, sé. por ejemplo, en las guerras, y no voy a decir un país porque creo que se aplica a muchos y en muchas de las cuestiones en las que ha habido pues una guerra y lamentablemente se vive mucho y está muy feo. El que llegue a lo mejor una parte, un pelotón de cierto gobierno a una pequeña aldea y hagan destrozos hasta ya no Ajá, pero más es que poder. vuelvo, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, un asesino serial, o sea, merece ese tipo de castigo. Pero ¿qué pasa con las personas que los mandan a matar por defender a su país? Vamos, o sea, yo no estoy en contra, claro está, o sea, vuelvo a lo mismo, tengo amigos militares, tengo amigos policías, pero imagínate, el gobierno te hace matar por ellos y al final de cuentas, si no matas está mal. Y vuelvo a lo mismo, una persona que carga con muertes, sea por sea, pues se convierte en asesino, ¿no? Pero ahí está chistoso porque no tiene la misma consecuencia. Y es lo interesante de las leyes, ¿no? Como tienen ciertos puntos donde se quiebran o Ajá, tapan ciertas cosas. Porque vuelves a... Si yo soy el gobierno y te estoy diciendo, ¿sabes qué? O sea, no está chido mátalo. matar a una persona, pero si es en nombre de tu gobierno, de tu país, Está vas. bien hecho, o sea, está bien hecho y no vas a ir a la cárcel. Al contrario, cuando regreses de matar a todos los que te dije en mi nombre, te voy a poner méritos extras y con decoraciones. Igual, o sea, te voy a mandar a hacerlo, pero no te voy a preguntar si quieres o no. O Ajá, o sea, lo sea, tienes que hacer. Y sí, es más, si vas y disfrutas haciendo, no me importa. O sea, mientras a mí me ajá. cumplas, O sea, va, está chido. si tú eres Y asesino si... serial y quieres matar a alguien, métete a trabajar de eso. No, No, no es no cierto. seas asesino serial, ¿qué onda? Oye, pues matan muchas personas en nombre del gobierno. No, es que, pues sí está feo, O sea, ¿no? sí, sí, Esta sí está feo. Y contraparte. ahí, o sea, vuelvo a lo mismo. Decíamos al principio, un asesino es aquel que pues tiene esa acción de matar, pero si matas en nombre de el poder que dicta las leyes, no es asesinato. Fíjate que en psicología hay algo que se llama sublimación y se refiere a que todas estas cuestiones que a lo mejor podrían ser como trastornos o conductas que se podrían considerar negativas, se modifican o se moldean para que aunque no te las quites, a lo mejor por ejemplo un TOC, no lo uses para algo negativo, Sí, sino o sea, como un es objeto más encaminarlos, ¿no? positivo. Ajá. O sea, eso sí lo había Y platicado eso. esta cuestión que acabas de decir, por ejemplo, y lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si lo disfrutas y todo y Ajá, o va en sea, nombre de tu país, no, o pues sea, va. sí sé que ciertas conductas pueden ser encaminadas y usadas para hacer el bien. O sea, pues, vamos, los médicos. O sea, los médicos en cierta forma son asesinos, pero están encaminados a buscar la salud. O sea, muchos por eso tienen esa como vocación. Que si no los hubieran encaminado bien, pues hubieran sido asesinos de otra manera, pues es muy diferente. Y todos tenemos como que cierta área que nos vuelve peligrosos, pero como que muchos la supimos enfocar y nos volvimos bueno, pero haciendo otras cosas y ayudando a la sociedad. O sea, sí estoy de acuerdo, pero, o sea, aquí el tema es la pena de muerte o las penas, las condenas que se tienen hasta a ciertos delitos, ¿no? O sea, pues es lo mismo, o sea, ¿por qué Derechos Humanos nos dice que está mal matar un militar a una persona en una guerra? O sea, eso no está mal, porque va en nombre del gobierno y el gobierno es el que dicta las leyes y eso no es delito.
y no lo voy a condenar, al contrario, lo voy a decir, ayudó a la comunidad para que no hubiera, o sea, eso también, no me malentiendan en el sentido de que estoy de acuerdo o no con lo que hacen, sino en el sentido de que las leyes no aplican de la misma manera para todos. Y a lo mejor hasta qué punto el tener el control de un gobierno te lleva a tomar esta decisión de a lo mejor poner en juego, ¿no? Decir, es que si hago un ataque que sea lo bastante fuerte para que este país no haga lo que está haciendo, o sea, lo tengo que hacer. A lo mejor decir, no sé, ya tiene armas, ya tiene todo lo que va a hacer para atacar a mi país, pero si yo sé que atacó a este pueblo en específico, que no la debe ni la teme, pero sé que si les doy aquí, ya no lo van a seguir haciendo. O sea, también siento que está como fuerte esta parte de tener el poder de pues toda una nación. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nuestra jerarquía es el que manda, el que ejecute y demás. Y pasa lo mismo, o sea, el gobierno tiene un dirigente y atrás de ese hay otras personas que le dicen vas a hacer esto para mantener el control. Porque realmente lo que se busca siempre es tener el control de la situación. O sea, si una persona, no vamos tan lejos, anteriormente cuando uno de las tribus hacía algo que no, todos eran, vamos a resolver el problema porque ya se está empezando a mover todo y ya no están funcionando las cosas, ¿no? Y ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Pero... No, es un... Pues ustedes están de acuerdo muy complicado. ¿O no? Ustedes ahí coméntenos a ver qué dicen, qué piensan, cómo creen que se deberían sancionar los delitos. Si están aquí en México o en algún otro país. Opinen de sus leyes. Sí, o sea, sus leyes, qué es lo que piensan. En el lugar donde viven, ¿se aplica la pena de muerte o no? ¿Sabían si se aplica o no? ¿O qué opinan? ¿Creen que se debería poner? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Qué opinan de los delitos? Ustedes ahí díganos a ver qué onda, porque... Es que este tema sí está bastante complicado porque a final de cuentas hay una autoridad arriba que dictamina si lo que hiciste está bien o no, basado en sus criterios y basado en el criterio de varios, porque seguramente de los 20, 30, un ejemplo, que están al cargo, yo creo que más de la mitad no estuvo de acuerdo con la decisión que se tomó de aprobar o desaprobar alguna ley. Entonces, si ellos se reúnen y dicen, oye, vamos a considerar que no es asesinato si nosotros los mandamos en nuestro nombre para protección de nosotros y de la comunidad, eso está bien. Y yo creo que de las 50, 60 personas que estaban ahí, muchos dijeron, no, o sea, es asesinato a final de cuentas. Tú te callas y vamos a tomar la decisión, ¿no? O sea, lo vamos a hacer aunque digas que no. Pero tienes que firmar, ¿cierto? O sea, eso sí está medio... Sí, no, está feo porque... ¿Quién sabe quién diga que los que están ahí también no sean asesinos seriales y estén manipulando a todos? No sabemos. También siento que esa es como una de las partes negativas de estar... en el poder, ¿no? O sea, como que el poder sí te corrompe. No solo en el poder, sino de ser una especie que es social. Porque a fuerza tenemos que estar interactuando con los demás y quieras o no, eso te quita cierto control de tus decisiones y de tu poder propio. Porque si estás ahí, sabes que hay alguien que está arriba de ti en la jerarquía, sabes que tiene más poder y te pone en una balanza a lo mejor del decir, es que mi idea o lo que yo busco, en lo que yo creo, me dice que no. Pero si yo tomo la decisión de negarme a hacer lo que me están pidiendo, esta clase de consecuencias a lo mejor van más allá de lo que yo puedo controlar o de lo que podría manejar. Y te lleva a lo mejor a romper un poquito con tus creencias, con tu lealtad a ti mismo, sí, porque las consecuencias están más intensas. El poder corrompe, y no solo el poder en cuestión de tomar decisiones, sino también el poder adquisitivo, porque a final de cuentas los trabajos que cobran eso, en teoría se justifican que cobran eso porque toman decisiones muy difíciles. O sea, los 500,000, 600,000 pesos que reciben a cada cierto periodo de tiempo son justificados porque no cualquiera toma esa decisión. O sea, si ahorita te dijeran, ¿sabes qué? Tú tomas la decisión de si matan a una persona o no, ¿la tomarías así, sin más ni más? O sea, dirías, no, yo no puedo tomar esa decisión. Yo no puedo. No, y no justifico al gobierno, porque a final de cuentas ese dinero, pues no, ni siquiera lo vemos más que en sus casas, en sus carros, en su forma de vivir, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera toman esas decisiones, pero... en teoría, eso es lo que se tendrían que encargar de hacer. Oh, es que sí está muy difícil. Yo no sé ustedes, bueno, muchos
sí también considero que sí han pensado y han tenido esos pensamientos, nada, que lo maten, pero jugar con la vida de una persona y que realmente lo que tú dictamines y lo que tú digas se hace, sí está difícil, ¿no? O sea, que digas, no, pues que sí que lo maten y que sí lo maten, es como de, pude haber decidido que no lo mataran y que le dieran una corrección y... Ay, es que vuelvo a, ¿no? A veces por el impulso o por la cuestión o porque pensamos que a lo mejor es como de broma una decisión así, podemos llegar a decir, no, pues sí, o sea... O sea, si yo sí X. lo veo en la tele, le digo, no, sí tiene la culpa, que lo maten. O Sí, sea, pero ya estar ahí sí, presente, ya que te vivirlo en carne incluya a ti y propia. que tu decisión sea la que dictamine su sentencia, sí está difícil. Sí, no manches. Igual vuelvo a, ¿no? Estar en la parte, como dices, acá por fuera de verlo en la tele o de escuchar la noticia o de que a lo mejor te pregunten pero no sepas ni quién es ni quién fue la víctima. Exacto. Dices, pues, Y X. tampoco estás en el lugar de la persona que sufrió la pérdida o el agravio, porque pues también sus decisiones, créeme que no van a ser las mismas que la de una persona cuerda. O sea, ahí estaba bajo sus emociones y ahí hasta de verdad que se me ocurren peores torturas a las que mencionamos. Sí, pues ves lo que te decía yo hace rato, o sea, a lo mejor imagínate que la pena de muerte, o sea, no sea la mejor manera, pero sí sea 5 minutos con la persona que mató o con 5 minutos de un familiar que está pasando la peor manera con el asesino. ¿Cómo terminaría ese asunto? Imagínense nada más. Que mataron a una persona, siento tanta ira, tanto rencor. 5 minutos tienes para arreglarte con esa persona. No, pues fíjate, yo creo que la mayoría de las personas que he estado en alguna de estas cuestiones de delito, algún familiar que lamentablemente, pues no sé, terminaron con su salud física, mental o incluso con su vida, desearían con todo su corazón esos 5 minutos. Sí, o sea, 5 minutos, y es mucho, ¿eh? Yo creo que no tardaría ni los 5 minutos la persona. No, o sea, si tuvieras la oportunidad, y vuelvo a, o sea, el comentario que hice yo hace rato que dije, a lo mejor suena muy sádico para el momento, lo que sea, pero yo creo que la mayoría de las personas llega en algún punto un pensamiento de esa índole, pues, si es que te llegaron a lastimar también, de ese grado. Es que también depende, ¿no? O sea, no es lo mismo. Bueno, es que muchas veces lo que pensamos es lo que hacemos, ¿no? Pero realmente yo creo que todo el mundo ha tenido ciertos pensamientos de cómo podría llegar a matar a una persona por un enojo, pero se controla porque sabe que moralmente no está bien. No, y a lo mejor, o sea, son también pensamientos, ideas vagas que te llegan también por el contexto en el que estás, el contenido que ves. Si tienes 3 años, si tienes 5 o 6 años y ya estás pensando en cómo matar a tus papás, pues también mejor preocúpense los papás y llévenlo a un tratamiento porque o igual no es lo mismo que a lo mejor el niño piense o tenga la curiosidad de qué le pasaría al gato si le pego, porque vi que hicieron eso en una película, también, a que ya vaya y lo haga. O también que ya cuando llegues a tu casa tu hijo esté con el gato en la olla express, o sea, también son cuestiones que sí hay que analizar, porque al final de cuentas tengo entendido que todos los asesinos tienen ciertos patrones, ¿no? De comportamiento. Sí, es que, por ejemplo, y vuelvo a la cuestión de la premeditación y la intención de... Esta es pregunta interesante, y esto sí me gustaría meterme un poco a la forma. Toda persona que comete un delito, o sea, robo, violación, ¿tiene ciertos patrones que lo llevan a? No todos. O sea... Cuando es algo consecutivo, puede que sí. Pero también existen las situaciones que, como dices, a lo mejor estabas en el lugar equivocado, momento, ¿no? O en situaciones o compañías que no fueron las más adecuadas y te llevaron de asesinos seriales. No es que exista un patrón que digamos sea como general, pero sí hay señales en los psicópatas, por ejemplo. Sí. Ya hablando de la psicopatía, desde la infancia ya tienen ciertas cuestiones, igual los sociópatas. Que, por ejemplo, en cuestión del psicópata, tienes a personas de los dos polos. Volvemos a el que sublimó o el que lo llevó de una manera que la gente no se dé cuenta tan fácil, al que ya se fue al extremo total que todos conocemos o ubicamos más fácil. Tenemos a personas que mienten súper fácil, mitómanos, pero lo hacen para sacar ventaja de, o sea, personas que manipulan, que tienen relaciones en las que solo buscan la ventaja, que pasan, por ejemplo, de estafar a una persona a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y que muchas veces no sabes que son un delincuente porque, o sea, en una cuestión de relación estafaron a una pareja, pero hacen las cosas de tal forma
que la persona sienta que a lo mejor fue su culpa. Sí, o sea, te envuelven de una manera que la mentira se convierte en verdad para ti. Exactamente, entonces ya no hay como que ahí la consecuencia de, pues lo voy a demandar porque yo qué Sí, sé, o se quedó sea, con mi dinero ajá. o con mi carro, y lo dejan pasar y sigue con el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no es lo mismo que la persona que a lo mejor pues mató a alguien y luego de ahí se pasó y mató a otra persona y mató a otra persona. Van haciendo igual una secuencia de, con a lo mejor mismos Pero como que patrones, pero medidos, ¿no? A cierta medida. sí, o sea, A grado, ¿no? que no va Ajá. lo mismo de que use a lo mejor las cosas para obtener un beneficio económico Ya de alguien, maté a alguien, ¿no? allá mate a alguien para sentir esta parte de seguridad o placer. Sí. Y sin embargo puede que las dos personas sean psicópatas, solo que van Ajá, o sea, aquí encaminados también diferente. depende la forma en la que se encaminó su grado de bueno, no sé si se considera problema, pero creo que sí, Sí. ¿no? O sea, su problema como que lo enfocaron a hasta aquí me voy a ir y voy a controlar y voy a sublimar eso que tengo en esta forma, ¿no? Y el otro, pues, no lo voy a... O sea, es que yo creo que todos tenemos cierto grado o ciertas restricciones en nuestras vidas. O sea, cierto momento en el que decimos, esto ya no lo voy a poder hacer. Y hasta ahí ya como que se sublima tu interés. Y hay personas que son muy... me vale gorro y lo voy a hacer. O sea, porque... O sea, sí también depende mucho de Fíjate las que esta personas. cuestión de los psicópatas también es muy interesante porque son personas que en general Son muy no sociables, ¿no? También. puede, pero fingen. Por O sea, eso, no tienen o sea, tienden a relacionarse muy fácil con las personas y aparentar que son sociales, aunque no les gusten y las a personas, ¿no? analizar la cuestión de las emociones porque en general no las sienten, no las viven más que la cuestión placentera. Entonces, por eso le están buscando siempre. Cuando encuentran un punto en el que a lo mejor llegan a sentir esta cuestión de placer o de ira Ay, o sí. de tristeza, lo que sea que lleguen a sentir, se aferran a y a veces se encaminan a esa O cuestión. sea que todo Oh, miren, esto es interesante. O sea, hasta donde estoy entendiendo, todas las emociones que sienten son fingidas. La mayoría. No es que sientan emociones fingidas, sino que se les hace más complicado o de manera, pues sí, es que O sea, sensitiva, sus o sea, sí, emociones ellos son, no es quieren más llorar. complicado que Ellos no salgan quieren en llorar, ellos. pero resultan buenos actores y lloran. Exacto, ¿sabes qué? Y tienen este punto, ya sea que se la O pasen sea, los estafando actores son gente o estafadores. que se la pasen matando gente. No, o sea, también vamos a O sea, esta parte son de estafadores. analizarlo, porque puedes encontrar al superactor, pero él sí siente sus emociones, sí Y si siente llora, tristeza, sí vive realmente, normal, ¿no? y te encuentras acá al psicópata que le cuesta mucho trabajo sentir cualquier tipo de emoción Y prefiere fingirla. y la finge para poder encajar y Wow. analiza desde las microexpresiones, desde cómo tiene que sonreír en su sociedad, de a quiénes le tiene que hablar, el modo de hacerlo, cómo comportarse. O sea, los ves en un punto en el que a lo mejor incluso en el espejo están y en serio ensayando cómo tienen que hacerlo, cómo lo tienen que decir, en qué tono, pero porque buscan llegar a este pero punto esas personas, en sentir algo. esas personas, estamos hablando de los que sean, bueno, no conozco la cifra y no sé si tú la conozcas, pero normalmente la mayoría de los asesinos no los encuentran, ¿sí? Bueno, No. solamente los que ellos determinan que ya es su tiempo y deciden que los encuentren. Pero son tan inteligentes que hasta donde yo tengo entendido, hay muchos asesinos seriales y está la estadística que te puedes encontrar con uno en la calle y sin saber que es él. De tantos que existen que no lo dicen. No, y de hecho, en Bueno, más bien que sí, no saben la mayoría de persona los quién es. asesinos seriales tiene esta Habilidad. cara Ujú. ante la sociedad Ajá. de la persona ejemplar. O sea, del que tú ves y dices, no, este nunca. Sí. O sea, no, O sea, nada es que el que ver. menos Y dudan. a O veces sea, resulta que sí, ese sí. es el que, boom. Eso sí lo sabía, eso sí tenía el dato que... Y es que vuelvo a, si resulta en un caso de psicópata, pues lo que hace es encajar, es buscar en el O sea, entorno el qué es lo grado que quieren, ajá. qué es lo que necesitan, qué es lo que se quiere ver de él para hacer el ejemplo, pero por otra parte, o sea, buscar la cuestión que a él le lleve a sentir Ajá, placer, que emociones. lo regule, ¿no? Exactamente, esto que está buscando que no tiene. Y hablamos de que, por ejemplo, en los niños ya desde que tú empiezas a ver que tiene conductas muy sádicas, de que no es lo mismo que, por ejemplo, te digo, vi una película donde le pegaron un gatito Sí. y tiene la idea de qué pasa, o le pega una vez y ya tú le explicas, o ve que le dolió y ya no lo vuelve a hacer,
a uno que ve que le dolió y entonces Lo le vuelve vuelve a a hacer, pegar, ¿no? y ves en su cara esa parte de felicidad, pero no porque hizo algo que le divirtió nada más, Sino porque le sino, está dando placer, le está exacto, el generando ver que esa le duele satisfacción, y ¿no? ya pasa de una patada a lo mejor agarrar un bat, o ya luego pasa lo que decías, ¿no? Meter el gato a la Meterle. olla, y ya es como de que te quedas de wow, o sea, también hay límites de las cosas en las que si tú ya hablaste con el niño, ya le pusiste dentro de lo que podías, el límite de lo que está permitido y lo que no, y aún así va y lo sobrepasa, Sí. es mejor desde ese punto, ya que empiezas a notar algo pues que sale de la norma, llevarlo con un especialista para que también Darle lleve un tratamiento. tratamiento. Exacto, porque si lo dejas así como de que, pues que siga haciendo lo que sea, ya al rato, como dice el chiste, ¿no? Ya mandan llamar a la mamá, no señor, es que su niño le sacó la lengua a su compañero. Y dice, ay, pues no manches, o sea, ¿no? Te sacó la lengua así y le dice, sí, aquí la trae en la mano. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ahí con la, mira mamá. Sí, o sea, ya te llegas a un punto donde crees que es una cosa y resulta otra y No, ya es una es que agresión. sí, como lo hablábamos anteriormente, ¿no? Y lo veíamos en el sentido de cuando una mujer se arriesga un poco más que un hombre, ¿no? En esta situación, pues hay muchas personas que sienten cierta satisfacción al ver a la mujer en esa situación y llevan a cabo cierto, a lo mejor no matarla porque consideran que ya es mucho para ellos, pero sí lo que sublima o retiene su grado de problema, pues sí es como de la encuentro a tales horas y la violo y ahí se acabó. Pero No, y incluso es hay personas muy complicado. que puede que no lleguen a este punto de la violación, Pero pero tan que solo con prohibirlas o tener esa autoridad sobre de ellas, fíjate que de privarlas de su libertad y todo. pues ahorita estamos como que en un contexto también y una situación en la que se exploran muchas cosas, ¿no? También en el primer podcast hablábamos de, pues, a lo mejor el fetiche por los pies, ¿no? Pero hay muchas otras cuestiones en la cabeza de cualquier persona que te encuentras que a lo mejor no estás acostumbrado a escuchar, o cuando lo escuchas dices como de, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza? Y hay personas que sienten la excitación por solo con el ¿no? hecho de a lo mejor ir siguiendo a alguien y ver esta tensión, este nerviosismo, que se siente insegura, que vaya corriendo. ¿no? Y los que les pegan también. O sea, sí, o sea, hay muchas prácticas y volvemos a lo que hemos dicho tantas veces. Siempre las cosas tienen como que un límite, ¿no? Sí, o sea, si ya la otra persona no está divirtiendo, no lo está disfrutando, pues ya también. Sí, o sea, y es hablarlo, porque, por ejemplo, en las relaciones sadomaso, pues está la persona a la que a lo mejor le gusta, yo qué sé, dar latigazos, y está la otra parte a quien le gusta que le den latigazos. Y llega a este punto donde hay que tener palabras de seguridad, donde hay que tener un contexto también y conocimientos a lo mejor de primeros auxilios, porque no es nada más de que voy y me aviento y ya. Le pegaste y, oye, ¿estás bien? Sigo y ya la persona. Sí, o sea, también es todo una responsabilidad que hay que saber en todas estas prácticas. Sí, no, imagínate de esas personas, por ejemplo, que les gustan que la ahorques y la estás ahorcando y de repente, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y ya se te pasa la mano, vas a tener que sí, no tantos memes que hay de eso, y pues volvemos a, llega un punto en el que a lo mejor tú concuerdas con tu pareja, ¿sabes qué? O sea, pues nos gusta esto a los dos y está ahí primo, chido, estás vivo. Pero pues hay un punto donde tú tienes que llegar a también a ver, o sea, si ya tiene la cara morada, si ya, o sea, también sí, ya, no es como que es no te des cuenta. O igual, y si le gusta desmayarse, pues ya también. Es que es una cuestión final de cuentas, de hablar mucho. Todo llega hasta cierto grado de responsabilidad. Lo hablábamos en el capítulo pasado. Si hay cierta responsabilidad en todo lo que hagas. Sí. A lo mejor al principio no lo tomas como con esa, o no crees que pueda tener tanta responsabilidad hasta que ves las consecuencias de tus actos y llegamos a esto que es la pena o el castigo por las acciones que tomaste en su momento. Sí, pues lo que hablábamos de esta parte de la sublimación, ¿no? De encaminar todas las cosas todo que tenemos hacia el mejor camino posible. Lo mejor posible. Y pues la verdad, yo se los decía desde la primera cuestión, bueno, desde la primera sesión, que pues la salud mental hay que cuidarla mucho, la salud física también, y acercarnos a un especialista cuando sintamos alguna cuestión que requiera de la atención. Si llega un punto donde tú a lo mejor, y pone el ejemplo ahorita, ¿no? Hay quienes no llegan a un punto de violación, pero se excitan mucho al ir
persiguiendo a alguien y O encaminarlo a también están situaciones de riesgo, pero no checan esta consecuencia de que la persona a la que fuiste siguiendo, o sea, sí se queda a lo mejor con un con trauma. un trauma, ajá, exacto, o sea, y también, por ejemplo, las personas estas que lo hacen por flotación, ¿no? Que en los transportes públicos también es para Sí, no lo muchos, hagan, la neta. no, o sea, sí, no, Y, o sea, yo entiendo esta parte de que, y no vuelvo sé, a, bueno, ¿no? no, Cada uno tiene sus formas sus de, fetiches, sí, sí, sus sí, gustos, su pero interacción. es mejor consensuado a Sí, realmente hacerlo sin, bueno, es que también a muchas personas no les ha de, no ha de- yo considero que no ha de sentir el mismo placer cuando ya es aceptado por la otra persona a cuando es sin con el riesgo, ¿no? O sea, con la sí, adrenalina de pues es saber que qué va a muchas pasar. veces O es sea, eso lo que también les es un interesa. problema, este, Y es lo que te decía, o sea, por ejemplo, quienes van persiguiendo a alguien, no es como que, te voy a perseguir, entonces corres. No, o sea, actúa como si no supieras que estoy atrás, ¿no? sí, no, o sea, lo que les prende, lo que les da Sí, esta chispa es el hecho de que la situación es riesgosa, de saber que la otra persona se siente amenazada, de que está sí. corriendo y que de verdad siente el pánico. Y a lo mejor no llegan, te Son digo, como los a... perros, ¿no? Si huelo su miedo, es lo que me... Exactamente, entonces llega a este punto donde a lo mejor es esto lo que les excita y en alguna situación en la que lo sienten, puede que llegue el momento en el que digan, no, ¿sabes qué? Es que sí necesito más. Y ya Sí, llega esa ya lo situación empiezan en la que sí a... pasaron de la Sí, porque al rayita. final de cuentas también el cuerpo pide muchas veces más, ¿no? O Sí, sea, a final de cuentas el sexo es considerado una droga, ¿no? Natural, pero una droga. Y eso pues te lleva a experimentar nuevas cosas y a tener, o sea, no ser tan rutinario en ese sentido de placer que ejerce en tu cuerpo. Pero pues ya también no vas... Bueno, es que muchas veces sí llegan hasta el grado de matar a las personas. No, no, me han contado que inclusive hay muchos videos en parte del internet donde ya no se accede tan fácilmente, donde hay personas que se cortan, personas que tienen sexo eh, con muertos o ciertas excitación tan solo al ver cómo desgarran a una persona, como me han contado, no he visto nada, aclaro, pero sí. sí hay muchas cosas en internet que dices, wow, en serio, hay personas que se excitan por eso. No, pues sí te llega, como dices, ¿no? O sea, no es necesario a lo mejor vivirlo o verlo, pero sí te No, o llega la sea, información y sabes que y hay un contenido muy explícito sí, y que y es lo peor es agresivo. que hay, o sea, no es solo una persona lo que le hace, es un grupo de personas que les gusta ver eso y se sienten atraídos por eso y digo, wow, o sea, Sí, o sea, por ejemplo, yo supe de un caso de una chica que era caníbal y se sí, sí, estaba como comiendo a sí misma en video y había un buen de gente sí, sí, sí. viéndola y era como de, o sea, yo me quedé, pues, Yo también ok, vi, ¿no? ¿Qué yo onda? vi un caso, no, no es exactamente el mismo, pero yo vi un caso de una chica que conoció a un chico en Tinder. Y él se conocieron y estaban platicando y tuvieron la primera salida y él preguntó pues qué era lo que le gustaba, qué es lo que hacía y le dijo que él era caníbal y que hacía y la chica pues dijo, yo no entiendo, o sea, cómo caníbal? Y al principio pensé que estaba jugando hasta que le dijo, sí, métete a mis videos y le dio el link de estas páginas que se hacen en la Deep Web y sí, realmente ahí especificaba y le preguntaban el sabor de la carne, el sabor de todo esto. Y la chica pues se quedó sorprendida porque dijo, wow, o sea, hay personas que les gusta comerse a sí mismos o comer a otras personas. Inclusive tuve la experiencia de una vez que fui a un centro de reformación. Había una persona que se comía a sí misma y la tenían que tener amarrada en el piso porque se comía a sí misma y de hecho ya no tenía partes de su cuerpo porque se estaba comiendo a sí misma. No, Entonces está bien interesante esa parte porque no es normal, o sea, bueno, fíjate no es que, y vuelvo normal en para nuestro nosotros, contexto. no es normal para nosotros, pero para esa persona es algo normal. O sea, de hecho todos somos caníbales porque comerte las uñas es síntoma de canibalismo. Comerte a ti mismo, Si estás comiendo a ti mismo. la tricola. Entonces, si tú presentas grados de ansiedad donde te comes así, estás o sea, comiéndote a ti mismo y bueno, es canibalismo. Regulado, porque eso te da el placer, pero si no fuera regulado, imagínate, estarías comiendo a tu persona. Y fíjate que esta cuestión del canibalismo, por ejemplo, hay culturas
donde es como un ritual, o sea, es muy Sí, normal. es muy normal. Y si Pero, te fijas, por ejemplo, ahorita ya la sociedad pues es muy diferente, bueno, ¿no? Ya la hablábamos, la si cuestión de nos dónde vamos a estamos. África, es normal completamente comerse entre ellos, porque pues, no hay otra forma de comida, pero o sea, aquí donde en lugares diferentes, donde hay diferentes condiciones, pues sí, no. Pero bueno, a lo que yo iba es a que si analizas, por ejemplo, la cultura que estaba antes aquí en México, Así. o sea, el pozole no era como que... Bueno, no sé, ahí sí no desconozco. Yo nada más como que me lo sirva de la mesita y ya. No, o sea, pero por ejemplo, ya la historia de nuestro platillo, que es aquí muy mexa y muy rico, la verdad. O sea, nosotros ya lo hacemos a lo mejor con carne de animales Pero, o vegano, ajá, pero en su vegano no sé, momento, bueno. o sea, se hacía con la carne y con las partes del cuerpo de quienes mataban, ya fueran Sí, sacrificio es o que, de o otra sea, vuelvo a lo tribu, mismo, o o sea, sea, ahí, tan solo ¡pum! imagínate, nosotros somos caracterizados por las culturas antiguas, pero imagínate el grado de sacrificarlos y sacarles el corazón y exhibirlos enfrente de las personas, y eso les daba placer completamente. Y eso no Eh, era delito. bueno, nos vamos a otra cultura completamente diferente. Donde estaba la iglesia católica anteriormente, todo lo que hicieron para destruir que brujas, destruir cosas que estaban en contra de la religión, mataron científicos y todo, y no era delito, o sea, estaba bien porque era alguien que lo estaba decidiendo. Pero imagínate todo, o sea, el tipo de personas que decían, ella la vamos a matar, y no solo las mataban normalmente, o sea, ellas sí las torturaban, o sea, Sí. las ahogaban, las quemaban, las mandaban a la horca, o sea, muchas cosas que actualmente pues no están bien vistas. No, y por ejemplo, lo que decía acá en nuestra cultura, ¿no? Ya en esta cuestión podía ser a lo mejor pena de muerte porque estuvimos en guerra, te capturamos y va, Ajá. pero pasar este punto de que la muerte también ya no fuera como un castigo, sino como un privilegio. O sea, vas a la guerra y nuestro mejor soldado, el más fuerte y el que mató más y el que Ajá. nos ayudó a ganar la guerra, ¿qué crees? Tú también te vas a la pirámide y vámonos, porque tu Sí, corazón le va a servir a los dioses. ¿Y qué crees? O sea, terminaste igual que al que capturaron que era del otro bando. sí, pero con menciones honoríficas y tu nombre es recordado. Sí, o sea, te mataron a ti porque tu sangre, o sea, la de ellos era mala, pero le iba a gustar a los dioses porque estaban en contra, ¿no? Estaba Pero derramado, la tuya ajá. es genial Y a igual. final de cuentas, si te pones a pensarlo, quisimos cambiar como ciertas cosas de la cultura antigua, pero nos quedamos con eso. O sea, a final de cuentas es lo mismo. Van los soldados a pelear por alguien que según le va a dar el reconocimiento, que en este caso vamos a ponerlo como el gobierno, vas a pelear. Y si te matan, con honores. O sea, que nos quedamos con lo mismo. O sea, realmente no hemos cambiado nada. A final de cuentas, todo lo que es años que han pasado, seguimos con lo mismo. Solo que lo Solo que disfrazamos de ya otra es, forma. exacto, ya es diferente forma. Ay, qué feo, ¿no? O sea, según vamos avanzando, pero No, lo o único que sea, hacemos es transformarlo sí. para que se vea diferente. Pero realmente es una forma de control. O sea, es como todas las leyes y las reglas se hicieron porque al final de cuentas, si no hubiera reglas, todo se había permitido. O Sí. sea, matar estaría bien visto, robar estaría bien Sí, a quien visto, sea, no lo habría que cosas quieras. tuyas, o sea, no habría nada, no habría casas, porque tu casa no puede ser tu casa porque no hay ley que lo No, o diga, sea, te no hay saliste a regla. buscar qué comer y llegaste y ya había otra familia ahí, pues ni modo. Si Sí, es de y ellos. está bien, y tú puedes aplicar la misma con otra casa, o sea, las reglas y las leyes se hicieron para poder convivir en cierta forma, pero también están basadas en conveniencia de muchos. Porque al final de cuentas las que lo escribieron fueron hombres, y no creo que tengan el conocimiento de todo. No, pues ninguno tiene el conocimiento de todo y vamos Y aprendiendo. aparte siempre hay alguien que le encuentra el chiste, ¿no? O sea, esta regla dice esto, pero puede hacer Sí, esto y no aplica tu ley, ¿eh? sí, Y de ahí, de hecho ahí es lo salen interesante ahí salen las leyes, ¿no? O sea, con los abogados, porque sí está esta parte de que a lo mejor la ley dice esto, pero una palabrita ajá, hay puede algo que cambie que... ahí todo lo que querías decir y de ahí te puedes agarrar. Es como de, o sea, sí es asesinato, pero no es asesinato si pasa esto. O sea, está chistoso, o sea, la ley como, porque a final de cuentas digo, o sea, todas las leyes se van escribiendo conforme pasan nuevos casos. Y actualmente pues hay más casos y muy diferentes a uno que se presentó hace 50 años cuando se escribió la ley. Entonces por eso se van reescribiendo nuevamente porque, oye, ya me pasó que hubo una persona que asesinó, pero
por esta cuestión no la pude condenar, entonces vamos a modificar esta ley para que también abarque esta parte. Y a final de cuentas así va a ser siempre, porque siempre hay uno que le encuentra como que le da la vuelta a las leyes. Fíjate que sí es como que muy, muy interesante el hecho de que se supone que ya hemos pasado muchas cosas Ajá. y todo, pero analizas la historia de la humanidad y seguimos pasando Sí, o sea, es lo mismo. una y otra vez, con diferentes personas, diferentes caras, diferentes nombres, diferentes lugares, pero sigue siendo el mismo suceso, la misma esencia, y es Ya como nada de, más que ahora ¿por qué tiene- no lo aprendemos? Ya nada más ahora traigo traje y antes se andaba en calzoncillos, pero es Sí. exactamente lo mismo. Así Está chistoso, pero pues ustedes dirán si consideran que las leyes o que si hemos cambiado o no hemos cambiado y que si están de acuerdo entre las penas de muerte o las penas de cárcel. ¿O qué método recomendarían ustedes o Yo usarían? recomendaría tener la casa de la tortura ahí de esas que los sentaban y los abrían completamente. Fíjate que O el de la gotita que los caía hasta que les perforaba completamente. muchos tenemos esa cuestión del morbo, de el imaginar cómo habría sido o si lo pudieras ver. No, aquí tenemos en la Ciudad de México el Museo de la Tortura y tan solo los métodos de tortura que hay no se comparan en nada a lo que se está platicando realmente. Ver los instrumentos e imaginarte cómo funcionan, dices, wow, yo no hubiera soportado tanta brutalidad, tanta... porque al final de cuentas todo eso es acostumbrarte a verlo constantemente. Y como nosotros ya no lo vemos, verlo de nuevo sería, wow, no se merece eso una persona. Sí, ¿no? Y pues es que no es lo mismo a lo mejor igual estar ahí, imaginarte, O sea, verlo, sí, que ya tal cual ver a alguien gritando de dolor sí, o y sea, ver que está sangrando, tan lo solo que sea. me imagino los verdugos que se encargaban de decapitar a las personas, de mandarlos a la horca, de azotarlos, o sea, no sé cómo fue su vida después de Sí. tratar a una persona así. Y tampoco sé cómo era el proceso de selección de los verdugos, porque también supongo que no todos podían ser Sí, verdugos, no. ¿no? O sea, tenían que tener ciertos requisitos, cierta preparación para ser verdugo, y tampoco sé quién los asignaba, pero pues está complicado, ¿no? No, igual esta parte de, pues que no es como en las películas, ¿no? O sea, no era de que traigo mi espada o mi hacha, le doy un tajo y ya cayó la cabeza, no. No, O pues, sea, era darle una y otra vez hasta hasta que pudiera destruir el caer. hueso completamente. Bueno, obviamente también pues la guillotina pues cae con mayor fuerza, eso sí es muy similar, Sí, pero pero con el hacha o la obsidiana que se ocupaba aquí en México para cortar, sí, en su no momento creo, sí. o sea, sí. Era Pero una bueno, pues situación ese es diferente. tema muy diferente. Ya nos estamos metiendo a cosas que no Wow. debemos de hablar aquí. Saben que aquí vamos a hablar de muchas cosas que no deberíamos. Sí, esto sí, yo creo que eso sí va a llevar alerta, ¿no? O sea, al Sí, principio, muchas. de temas no aptos para menores. Sí, definitivamente. ¿Saben que vamos a tener que elegir temas un poco más Menos, tranquilones, que no nos sí. lleven a estos extremos porque nosotros No, nos ya, vamos sí, y como hilo de aparte media? puedo hacer comentarios que no van y después voy a resultar en pena de muerte, pues no. Podemos los dos, yo también luego No, pero me sí. voy muy drástica, así que disculpen por esas cosas, pero esperamos que se hayan divertido, que les haya gustado el tema, que hayan aprendido un poquito. Igual nos dejan ahí datos curiosos, información que tengan, sus Sí, opiniones. si saben de algún otro método que se ocupaba para como método de tortura o como método de condena a las personas, pues igual nos dicen. Estaría chido leerlos y inclusive en un próximo capítulo leer todos los datos que ustedes nos dan sus comentarios y todo. o si ustedes experiencias que hayan pasado, si han estado también en prisión, cuéntenos qué. Sí, igual, ¿no? La cuestión de cómo es estar dentro, cómo Sí, fue también, salir, o sea, incorporarte otra vez. no sé también qué tan complicado sea. He tenido conocidos que pues me han contado parte de su experiencia y pues, sí me han contado que no es tan agradable como realmente pensamos. Que pues en teoría esa es la idea, ¿no? O sea, que no se la pasen chido, porque pues, si no todos quisieran estar ahí. Pero, pues también depende, ¿no? Yo digo que también depende del lugar, ¿no? Donde te metan. Porque no es lo mismo el reclusorio norte al sur o al de Santa Marta, o cosas así.
Bueno, estamos hablando del local, porque Ajá, también sí, ya sí, no sabemos en otros, no sé otros cómo se lugares. llaman los lugares en donde ustedes pasen, pero pues creo que cerramos con esto. Tengan responsabilidad de sus acciones, porque pueden llegar a tener una condena, por bueno o mala que sea. A final de cuentas todo se paga. Eh, y Sí, pues pues una creo que fue consecuencia, muy ¿no? serio, sí fue muy Sí, esta serio. fue No más mencioné serio. muchos chistes, no mencioné muchas cosas. Aunque hablamos de temas un poco más Sí, fuertesones. hablamos de África que pues no aplica. No, y pues yo creo que en general yo concluiría en esta parte que tratemos de cumplir las leyes lo mejor Sí, que se pueda porque es para que todos estemos bien, para que el contexto esté lo mejor posible, que hay que conocer nuestro límite y hasta qué punto estamos dañando a otra persona, a otro ser. Ya cuando estamos dañando a un tercero hay que poner una pauta ahí para hacer un análisis de nuestra conducta y si se puede frenarlo, o sea, hasta donde menos puedas dañar a otras personas y dañarte a ti, es lo mejor. Y lo que decíamos, no ser responsables, todas nuestras conductas llevan una consecuencia y hay que planteárnoslas desde el principio también para pues tomar las mejores decisiones. Y pues, ¿qué les puedo decir, no? No podemos controlar absolutamente todo, pero hay que tratar de ver la mayoría de los panoramas y la situación para tener un mejor manejo de todo lo posible. pues sí, y también si tú escribes las leyes y tú estás trabajando para mejorar, pues hazlo consciente y siempre piensa en que habrá alguien que las pueda modificar. Sí, igual, ¿no? Todos los que estén en el sector público, que estén Sí, que se involucrados en el encarguen. gobierno, pues también, ¿no? Nosotros los que estamos del otro lado esperamos que hagan su trabajo lo mejor posible pensando en el bienestar de todos, no solo en el de unos cuantos, porque pues lamentablemente creo que esa minoría que tiene más poder, pues no lleva la parte fea de las Sí, leyes o de no. las cosas que pasan en la sociedad. A veces la paga más bien el resto del pueblo que no tiene tanto poder o tan buena economía. Sí, si tú eres privilegiado, ni nos menciones nada, ¿eh? Porque no te vamos a hacer caso. Nos vas a hablar desde tu privilegio. No, Así que fíjate no. que yo siento que también igual estaría interesante. No sé si alguien muy privilegiado nos esté escuchando o viendo, pero si es así, Nada, si eres un privilegiado, ven y cuéntanos cómo es en tu parte. sí, o sea, ¿cómo Y lo te ven vamos a desde el otro leer. lado? Sí, Porque porque pues pues, si eres de altos privilegios y de los que puedes pagar y demás, pues también cuéntanos cómo es esa parte para ti. Y si las leyes se aplican para ti o no, igual y no te vamos a mencionar, pero pues sí queremos saber cómo está la onda, pues para ver si me vuelvo privilegiado. sí, ¿no? Conocer las dos caras de la moneda, les decíamos, o sea, nosotros hablamos desde lo que conocemos, lo que vemos, nuestra opinión, nuestra diversión en este punto, y es Sí, una pero plática, pues es una charla. no podemos hablar desde nuestros privilegios porque pues no los tenemos. No, y el chiste pues igual es enriquecernos, ¿no? A lo mejor ustedes aprenden algo de las tonterías que decimos nosotros, igual nosotros vamos a aprender de lo que ustedes nos compartan, así que vayan a comentarios y déjenos sus opiniones. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo... bueno, antes de que nos vayamos, ¿lo dejo en este video o en el otro? En el que quieras. El del perrito. En el otro mejor, ¿no? Ok, Que va entonces eso ya lo más acordamos. relacionado. Bueno, sin más ni menos, pues ya nos despedimos, nos estamos viendo en el otro... Nos En vemos en el el próximo siguiente. episodio. Ahí nos estamos viendo, ya estoy delirando y hablando cosas que no van, pero pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Recuerden seguirnos en redes sociales. Así, les dejamos las redes sociales ahí para que nos sigan y nos cuenten sus experiencias de asesinos seriales. Chaito. ¿Cuánto? Ay, no manches, si nos volamos.